Muy bien, señoras y señores, aquí estamos. Ah, mirá la Capelu cómo se brilla atrás. Señoras y señores, ¿cuál es la mía? ¿A dónde estoy? Déjame verme. ¿En cuál? No. Esta. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Mariano Sebastián Luján Yudica. Esto se llama Los Yudica. En Los Reyes Stream. Preguntando cuál es la cámara. Chaval, hace 60 años que hace televisión. Muy bien, podías haberle preguntado antes a los chicos cuál era la cámara. Bueno, esto es un programa que no voy a conducir yo, sino que lo va a conducir ella. Ella es ella. Ella. ¡Bien! Muy bien, muy bien. No todo es fundido, vamos de vuelta. También se puede cortar sin fundir. ¡Ay, qué buen fondo! Este programa lo va a conducir ella, María Bernarda Yudica. Aplaudan todos. Aplaudan todos. Dicen el nombre y todos aplauden. Muy bien, este es un programa, como dice el cartel, Los Yudica. Acá vamos a hablar de familia, vamos a hablar de comer, sí, de beber con amigos y en familia. Siempre. Como cada invitado que venga acá va a hablar de cómo comía con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos. Muy importante. Comer y beber con amigos y siempre, familia, sí, es lo más importante. Siempre. Estoy un poquito tentada. Porque es viernes a la noche. ¿Al aire? No, para allá. ¿Cómo te vas a ir a fumar al aire? Tipo Perdón, tipo Beto Casella con cosa. ¿Cómo te hacías fumar? No, ¿Estás es loca? un No, no te decir. dejo. No, pues vos sos capaz. Bueno, salud. Salud. Mucha mierda, hija, que tengas... Un gran año. que tenga, te estás teniendo un gran año, pero La que verdad tenga... que sí, la verdad que sí. Hay mucho trabajo, mucha salud, pero Sí. que esto sea... Que hagamos un programa muy importante. Tenemos como colaborador principal... Escuchá esta voz. Hola, ¿qué tal? Puta madre que la parió. No, Qué porque castigo. hay gente que no sabe Qué quién castigo. es. Pará, hay que tomar primero. Sí, Pido salud. gancho porque trae mala suerte. Si no. Salud. Muy bien que me corrijas. Además, si no íbamos a estar con la copa toda la noche. Salud. Bueno, hija, que tengas mucha mierda, que este programa nos haga divertir mucho, Sí, por favor. que mostremos cosas lindas, divertidas. Sí. Divertidas. Sí, la gente no se divierte tanto. Tengo una cosa para hacer, una No. polémica. Escuchá. Polémicas no. Polémicas Sí, no. sí, sí, Polémica sí. en el bar, en otro lado. Hacé tu polémica con. Perdón. lo Ya sabía quieras. que me ibas a ver. ¿Qué querés, Willy? Hablaron de mucha salud, mucho todo, Sí. pero falta ¿Qué? ¿Qué? una picada, algo de eso. Pero recién empieza el programa, maestro. Bueno. Escuchá. Mucho Te todo, voy a pero- decir de qué vamos a hablar hoy. A ver. Vamos a pasame la traer. rutina. Primero viene mi hermano Gastón, tu Sí, tío. Mi tío. Tu tío Gastón, que ahora es barista. Es verdad, sí. Tiene El una barista cafetería muy tiene una de linda. las cafeterías más importantes de Buenos Aires que se llama Os Café. Café, sí, Os sí. con diéresis, OSS Café. Muy conocida, muy conocida. Sí. Y también va a venir, no sé en qué orden, va a venir Cristian Alonso. Cristian Alonso El hijo del Beto. Sí. es el hijo del Beto Eso Alonso. es nuestra primicia de la noche. Es lo que le queríamos decir. Queríamos Viene el contar hijo del eso. Beto Alonso. Claro. ¿Ustedes conocen la aplicación Vivino? Sí, es muy buena. Mucha gente de mi edad. Sí, debería la haberla usa. cargado a los chicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué querés? No, buscala. Un celu. Sí, buscala en la cosa porque quiero mostrar. La aplicación Vivino es una aplicación, valga la redundancia, donde vos agarrás la etiqueta del vino, lo vamos a hacer en vivo. Agarrás la etiqueta del vino, Sí. le ponés la aplicación así, le sacás una foto y la aplicación te tira cuántas estrellas es el vino, de dónde fue, de dónde fue criado, qué terruños, de dónde es, de qué país, cuántos puntos tiene y demás. Y él, al ser el crítico que más críticas ha hecho Es como el con Nick. vinos alrededor del mundo, Sí. es el crítico número 1 de la aplicación. El Guillermo Nimo. Claro. El Guillermo Vino. Él es Guillermo Vino, el crítico número 1 de la radiofonía argentina. La uva negra y la uva blanca. Sí, muy bueno, Willy. La uva negra y la uva blanca. ¡Esta uva negra es para usted! ¡Talacasto! Muy bueno, muy bien, Willy. Así lo tomo yo. Decile al mono que haga eso. La uva, cuando entre, decíselo. Así lo tomo yo. Así lo tomo yo. Hablaba plano, Willy, habla fuerte. No importa que no salga en la Porque cámara. así lo tomo yo. Muy bien, Willy. Sí.
Por lo menos. No, yo que ahora fue mal y la estoy remando con una sonrisa Guillermo total Nimo, porque ahora los estoy chicos llena van a- de viejos. Ahora los chicos. Sí, está bien. Perdón. Ahora los chicos van a poner una foto. Guillermo Nimo era un crítico, era un referee de fútbol. Que no cobró un penal. Nunca. Una mano. La mano de gallo. La mano de gallo. Una vez a River le robaron un campeonato. Uno de Vélez se tiró, la sacó con la mano, está la foto en el gráfico, todo el chabón sacándola así, y el tipo hizo el boludo y no lo cobró. Muy bien, muy profesional. Ese, un hijo, le tiraban con todo, era un hijo de puta Nimo, el hijo de puta Nimo, Nimo malo. Sí. Sofovich lo contrató. Por supuesto. Lo contrató Gerardo. Claramente. Lo hizo actuar en teatro de revista. Le hizo una comedia para él y lo ponía en todos los programas que tenía, la gente lo amaba. Y hacía a la noche, en el programa de la noche del domingo, Sí. a la medianoche, cuando terminaba la fecha, a las 10:30, salía él en la noche del domingo y decía los resultados y después decía, voy a hacer la perla negra y la perla blanca. No, te lo tengo que mostrar, boludo. Bueno, Pero bueno, esto porque- ahora buscamos el videito. La Es más per- gracioso por ahí cuando lo ves. Muy gracioso. Claro. No, no son me digas así. No, porque a veces pasa. A veces sucede. Son cosas que pasan que a veces cuando uno cuenta muy ensimismado todo lo que sería, digamos, una anécdota, al oyente, en este caso yo, le parece una porquería. Pero te la estaba remando queriendo sonreír, pero no estaba conectado. No estaba pudiendo conectar porque me estaba contando bastante. Pero ahora buscamos el videito. Sí. Ahora nos van a Porque, poner. Escucha, ahí está, ese es Nimo. Ese es Guillermo Nimo, fumaba en boquilla, usaba muchos anillos. El tipo, ¿entendés? Era un personajón, boludo. Un personajón. Y decía, la perla negra es para usted. Y decía a un futbolista que jugaba mal, puede ser un excelente padre de familia, un gran hijo, pero usted es un burro. Decía a la noche, pero mal. Bueno, y la perla blanca era la que había jugado bien. Y demás, era Guillermo. De solo empezar un streaming hablando de Guillermo Nimo, me suicido en cama. Sí. Está enganchando en el espiral del infierno. Estamos yendo porque para estamos hablando de la uva negra y la uva blanca. Bien. Bueno, va a estar Cristian Alonso hablando de vino. Vamos a descorchar vinos. Vamos a. Estas copas las compró Romina para este programa. ¿No? Romina es mi esposa, le digo a la gente que recién se suma. Sí. Me voy a abrir así se ve el cartel bien abierto. Ahí. La compró Romina para nosotros. Esto hablar en seco sin música es un pijazo importante. No, ¿por qué? Sí. No, pará. Pero Cristian trae copas de otro nivel. Para el vino, para otro No. Para otros vinos, pero que toma gente zarpada. Me gusta. Hay muchos niveles de cristales para las copas. Sí, eso es verdad. Eso sabés. Eso es cierto. Bueno, pará, te estoy hablando como si no fuera gastronómica. Bernarda Yudica trabajó en restaurantes Michelin en Europa, trabajó en los mejores restaurantes que son Michelin hoy en Argentina. Tuvo su restaurante en Europa y hoy es la productora gastronómica de Cuarzo Televisión en varios programas. En el programa que tiene Cuarzo en Canal 9. Sí. Y además cocina en cámara, ¿no? Sí, ahora estoy fija una vez por semana, ya lo puedo decir. ¿Sí? Sí. Pero tenés mucho trabajo. ¿Qué es ser productora gastronómica de un programa? Tengo mucho trabajo. ¿Qué es? Todas A las mí recetas que se cocinan. Primero me da mucha vergüenza a mí todo esto. Quiero que lo sepan. No parece, pero ¿Qué me da vergüenza? mucha vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Mentiroso! No, el autobombo a mí me da vergüenza de verdad. O sea, tipo. Yudica es sinónimo de autobombo. Bueno. Soy Yudica, autobombo. Sí, es el autobombo Sí. Tula. No. ¿Cómo cocinas vos? Fantástico. ¡Sos graciosa! Muy graciosa. ¿Cómo Muy cantás? graciosa. ¿Cómo cantás? Ah. ¡Excelente! No, ¡Ahí vamos! me da un poco de vergüenza, sinceramente. No te da nada, vergüenza. Estoy compartiendo con mi público. ¡Ah! Perdón, le va a hablar a su público, chicos. Chicos, ¿se calman? Yo, pará, la comunidad se dice comunidad. Se ¿Sabías usa vos? en el streaming. No se dice público. No, perdón. Para la comunidad del mate, que son las señoras que miran el programa, que yo las amo, ¿Qué es comunidad del mate? que son mis mates. Yo hago. ¿Se puede putear? Sí. Sí. Los mates de mierda que yo hago, pues es una basura. Yo cocino muy bien, chupo Concha. muy bien. Coño. Ojete. Bueno. Ojete. Pito. ¿Viste que Ay, dice sí. así? ¿Viste que en el streaming se puede decir cualquier cosa? Bueno, pará, yo hago unos mates de mierda y gusta mucho. Ojete, sí. El tema de charla en mi Instagram, yo me quejo mucho en general y hago unos descargos Pene. muy buenos. Y se tiene como Sí, mucho ¿sabes que levante. Norma de Tandil? La amo. Bueno. Un besito a Normi. Sí, pero no le contestás la cosa. Escuchá. Siempre le Me contesto. dice que Bernarda se quiere comprar un Un sillón y un auto. Un sillón y un auto.
no Pedile a importa el Gastón. orden. Decile a Gastón. No, al no, dueño- no, al no es dueño de la manguero, team. no es mangueo esto, ¿eh? Se lo devolvés con trabajo. No, no es mangueo, charlamos después. Como Gati, Mónica Gati, Parra. tranquila. No, me quiero comprar un sillón y un auto, no importa el orden, no importa, o sea, puede venir primero el auto, después el sillón, no me ofendo. No, siempre primero el auto. Dormís en el auto. El sillón que venga después. Claro. Si hay que elegir. No lo sabe, no lo sabe. No, lo estoy O evaluando. sea, está hablando mucho atrás. Vamos a hacer la primera Yo lo presentación. estoy Sí, evaluando. sí. Pará, porque Estoy entré muy tarde al evaluando. aire, entonces tenemos menos tiempo de programa. Silvina Escudero está mirando y se ríe mucho. La amo a Silvina. Escuchá, Es muy graciosa. pongan cuando se arme chat, pónganlo, aunque digan hijo de puta, Yudica. No, si ponen cosas feas mías, no lo quiero leer yo. No lo vas a leer. Vamos a leer todas cosas lindas. No, Yudica, autobombo y negadores. Y diga- sí, O sea, exactamente. claramente. Sí. Por supuesto. No pongas todas esas cosas. El borracho. Tendría que decir a tu papá que no es, esa cosa no me rompa las pelotas con esas cosas. Bueno, uno Muy está bien, ya acostumbrado, sabemos son que es. muchos años. No, por eso, tenemos la cosa, ellos ya lo sabemos. Entre el No, Lube. pero no que no entren a polemizar cosas Divertido, de divertido. polémica en el bar. Esto es otra cosa, esto es otro ámbito. Se viene Gastón Yudica. Ay, qué divertido. Así Sí, ya llegó mi hermano Gastón, porque está hablando demasiado atrás de cámara. Y yo le estoy respondiendo directamente Por a eso, él. está- Tomó Sí, mucho es verdad. café. Yo sigo el mate. de aquí. Sí, ya sé, para eso. Perdón, pará. ¿Qué hace? Voy a sacar un micrófono. Está Gastón ahí abajo. Voy a poner. Es chiquitito, él es muy chiquitito. ¡Está Gastón Yudica! ¡Salí! En esta familia somos muy Y bajitos. lo sacaba de acá, ¿viste el chabón? Muy bien, ¿este dónde lo pongo? Este. ¿Y él va al centro? Date vos en el Bueno, medio. listo, ya está, acá voy yo. Ahí va. Así tendría que haber empezado con ese brazo que me vuelve loco. Escuchá, ahí está. Gastón va. Yudica, señores. ¡Bravo, Gastón! ¡Groto! ¿Le da beso o no? Viene. No se saluda, Sí, a mí Pablo. sí me saluda, si no te saludes. Nosotros damos Hola, besos todos. mi hermano Gastón, Beso, autobombo. Buenas. padre de 4 mujeres, Sí. marido, me están escribiendo el chino. Ah, que no grite, dice el chino. Muy ¿El bien, chino rey? perfecto. Cagaste. Baja el volumen, chino. Pero porque chino no hay- me extraña porque me conoces. Pasa que está agotado el chino. Sí, Claro. es mi El productor. chino está agotado, tiene la bola Agotado de llena. mí. Tiene los huevos llenos, Sí, pobre el chino chino. es productor de Polémica. Pará, y Global. encima yo trabajo con el chino también. Ah, es Porque es ejecutivo de los dos. Entonces el tipo está atolondrado. Willy trabaja también. No, ¿y cómo dice que no grite? No, el chino está ahí que está. No, El chino. sí, sí, ya. Sí, que me ¿Qué va a hacer, me chino? voy a sacar Claro. esto. porque No te pasa- saques porque el look es hasta el Estás final. muy lindo, estás muy lindo. I'm so sorry for you, querido. Pero esto es hasta Yo el vine final. con saco, papino. no, El mira look es que- hasta el final. A mí me abrazás y salgo disparada como un Viniste jabón. con saco, pero sin Gerardo café. Andrés Sofovich, el look, tenés un look, es hasta el final. Vino con Listo. saco, Ey, pero ok. sin en café. casamientos, Hasta el final. tenés un look hasta el final. Salvo que haya 150 grados, el saco no se saca para Y bailar. los taquitos. No los se zapatitos, saca. los Ahí zapatitos vos tampoco. fuiste con un traje, te podés aflojar un poco la corbata. Vos estás en Aguantala. saco. Estás en saco, mono. Coincido. Camisa a los chicos de 15 años, los bar mitzvah, en los cumpleaños de 15. El grande, saco Al que le hasta quepa el el final. saco. Para el que le quepa el saco, Que se lo que ponga. se lo Que se lo ponga. saque, Muy bien. ponga. ¿Cómo está? Muy bien, acá muy contento de estar acá, los Yúdicas, con todo este quilombo ¿Querés hermoso. participar todos los viernes? Podría evaluarlo. ¿Podría evaluarlo? ¿Y el café? No, No le gusta hablar. No le gusta trabajar. No, va a Bien. venir Magnolia. Un día. ¿Puede venir Magnolia? No, Va a venir. Todos van a tener un día, Yudica, Bien. todos van a venir un día. Fernando, El nuestro doctor. hermano mayor, que es el, Claro, director, palabra el autorizada. director del Hospital Austral. Qué Palabras, bajito que está. ¿Se palabras. puede subir esto un poco? Está a tope, ¿eh? Para ¿En mí serio? estás ¿De bien alto? ahí, Está bien, porque te queda como trono. ¿viste? No, pero yo vos estoy estás pasado. muy alto. No, yo estoy porque estoy pasado. Pero él es Yo más estoy alto mal, en yo estoy general, mal. papá. Es mejor tu silla, estás mejor vos que yo. ¿Sí? Sí, Escuchá, qué porque buen yo fondo, ese me así. gusta. estoy afuera del cuadro, yo Escuchá, se me sale la no, cabeza. vení. Pero acércate un poco. Me recorté un poquito el cuello. Silencio como- atrás, Willy. Estás al aire y tenés un micrófono, hermano. Ah, ok. A ver, Willy, ¿estás al aire? Por lo menos deja el micrófono allá si vas a hablar atrás de cámara. Escuchá, perdón. Va a venir mi hermano, va a venir mi hermana que hace también Upa. estimulación temprana Sí, eso es verdad. de bebés que nacen con quilombo, los agarra ella y es una crack total. Va a venir mi esposa, que es una coreógrafa muy importante de la República Argentina y creadora de las mejores obras de teatro que se han hecho acá. Va a venir Macarena mi Yudica. cuñada, Macarena Yudica, mi sobrina, que maneja el piso 1 Oncológico. de pediatría oncológica en el Hospital Austral, o sea que es una eminencia, esa sí que va al cielo directo. Va a venir Valentina Yudica. Oh, Supuesto. ¿Va a venir Valentina Yudica? El viernes que viene Valentina Yudica. ¿En serio? mucha- Gracias, que tengo mucha suerte. figura en Valentina esta familia, Yudica, ¿no? creadora de Pará, Luzu. hoy justo le dije que
a mi hermana. ¿Qué Vos le tenés que dijiste? venía hablando porque... Todo el año con todos los Yudica. Más A o mí me menos. gusta porque veo que en el streaming es como ventilero. Tipo, para Sí, hay que ventilar. contar algo más allá. contás, Sí, tipo, te puede decir cosas- pene, pito y te decir puedes putear cosas. y también podés contar. Pene. Claro, podés contar tipo intimidades de tu Gracias, vida. gracias. Y hoy Vagina. estaba hablando con mi hermana. Esto es bien autobombo. Lo que Sí, quiero bien, decir, bien. ¿eh? O sea, Sí, acá estás vengo avalada, estás re bien avalada. autobombo porque como ya establecimos que el Yudica puede, es sí, autobombero. sí. Valentina y yo somos Yudica y nos podemos hacer Bien ahí. autobombo. Entonces Vale me manda un mensaje y me dice, ay, negrita, no sé qué. Yo hace varios días que no la veo a mi hermana porque estamos como un poquito desfasadas con horarios. Bien. Valentina está muy... Estamos mucho trabajando trabajo. mucho y yo también. Bueno, estamos Valentina como tratando de da cuadrar. cursos de streaming, justamente. Claro, El talleres de curso- producción. Talleres Talleres de número uno producción de mundial. streaming, el número 1 de Latinoamérica es lo de Valentina Bueno, de hecho, Yudica. este fin de semana se está yendo a Tucumán. A Tucumán, Valentina. lo hicieron en Uruguay, lo van a dar en Paraguay. Sí. Y tienen el journal. Que es, Le vendría bien a que vengan a los cursos de Valentina a los chicos. Sí, obvio, a todos. A todos, Bien, a todos, bien, de verdad. bien, Esto es muy bueno sí, porque muy también bueno. es para gente que ya es productora y para Pero gente que quiere. te redondea, te incursionar. sacan dando, te sacan Claro, dando. eso es Los espectacular. 4 que dan el curso son 4 grosos que pusieron al USU en funcionamiento. Ahora siguen trabajando en USU. Sí. Ponchan cámaras, inventaron un lenguaje, el lenguaje de cortar videitos y subirlos, ir subiéndolos al aire mientras en otras plataformas, mientras iban sucediendo. Era tanto el contenido que Valentina empezó a cortar y lo subía a Instagram, a TikTok, mientras iba sucediendo. Claro, y, sí, eso se tiempo transformó, real. y eso se transformó en un lenguaje que usan todos en los streaming ahora. Entonces, está bueno hablar de eso. Las clases que hacen son muy buenas. Sí, está bueno. Cuando venga Lo- Valentina lo va a ser tienen- unos buenos programas. sí. No sé si no la ponemos también fija No sé si va a querer, con ¿eh? un pequeño sueldo corto y pagadero en A mí cómodas no me cuotas. mires. O sea, le tenés que pedir a Val, Somos porque yo socios. ya dije que sí. Vos no sos empleada, vos sos socia mía. Ah, bueno, Bernarda. Está Gastón ahí. Perdón. Bernarda, da órdenes entonces, sos socia. ¡Ah, Da bueno! órdenes, claro. ¡Prendeme el aire! Claro. ¡Poneme un coso! Ah, sí. Quiero un chongazo Ah, sí, parado ahí ah, todo el eso. programa. No te habían dicho, no le habían dicho. Aire ¡Ah! ¡Aire ya! Ah, soy quiero dueña. con Colucci. Sí, sí, Ya sí. mismo acá con hielo. No, porque Bernarda, ¡Tres hielos! porque Bernarda tiene Colucci, Cristian tiene Colucci Wines, el sponsor. Colucci Wines es una de las Vamos, Colucci de Wines. las vinerías y Bien, Colucci, y expendedora de espirituosas más importantes también de Sudamérica. Y Bernarda dice que Colucci Wines, ¿no? Porque le gusta Porque así. me gusta la Exactamente. Estamos. Ya llega Cristian. ¿De qué vamos a hablar? Acá vamos a hablar un poquito de. Bueno, yo ahora estoy incursionando en el mundo del café. Sí. Últimamente, Bien, después de haber cafetería. hecho tantas cosas en la historia. ¿Qué sos vos en la vida? No, yo soy un emprendedor, claramente, ¿no? Empresario, me gusta la No, comunicación. sos empresario, boludo. Sí, padre, ¿no? También lleva mucho tiempo. Primero padre. Padre, ¿no? Eso lo enseñamos. Lo que más tiempo se Eso, lleva. la familia Yudica es así. ¿Cómo? La marca, bueno, no, ahora tengo una cafetería llamada Os Café, como dijo Mariano. Os Café. Os Café. O Dieres Que de arriba, la fundó un arquitecto muy capaz, Sí. muy visionario, Fernando, le mandamos un saludo. Fernando Iglesias Moli. Arquitecto, vivió en Noruega, vivió en todo el mundo y vino con el café de especialidad cuando acá todavía tomábamos cafecito caliente. Él vino con los granos, le costó, pero Claro. y Bueno, puso una se abrió marca. un mercado Fue el primero importante. que trajo el tema Sí. del café de especialidad. Abrió todo, Sí, abrió sí. todo Y en ahí su abrió- casa, en su casa, en su un- casa, una en el garaje de su puertita. casa. Igual la cafetería que tiene, perdón, yo Gastón. no te voy a decir Gastón, yo te voy a decir Lube, él es Lube. Alguien le va a Decimos explicar Lube. Él por es mi qué, tío y yo claro, le digo Lube. claro, alguien Y va a en explicar realidad por yo qué. le digo Lubertío. Sí, eso Quiero ya es aclarar, demasiado. porque también claro, ventilo. sí. Él tiene una cafetería en Devoto que es hermosísima, que es como una casa, Toda tiene pintada todo azul, un... tiene una pileta en el fondo, es Tiene una una locura. pileta, tiene una Muy cuestión... Los es una vinilos, propuesta los muy- vinilos, los mucho vinilos. Toda, se escucha toda música con vinilos todo el tiempo. Sí, eso es verdad. Y aparte del café hay una paticería y una unas confitería cositas muy muy Muchas buena. cosas, sí, estamos Todo muy hecho bien, ahí. estamos bien. Y El la café limonada de especialidad. hibiscus. La limonada de hibiscus. Y le va Sí, muy bien riquísimo. porque Devoto ha explotado. Mucho. Ha explotado. Mirá qué bien que pusieron @oscafé. Bárbaro. Muy bien. Gracias, chicos, che. muy bien. Muy bien. ¿Viste? Qué bárbaro. No, es muy linda y le va muy bien, por suerte. No, Bien. muy bien le va. Muy o sea, bien, gracias entonces a Dios. es un espacio, sí, gracias a Dios, un espacio donde la gente viene, es un espacio compartido, abierto, viste que no hay mesas. Eso me encanta. Uno llega, se pide el café, se sienta con alguien al lado. Eso a mí me Y yo con convoca. los Yudica nos cuesta hacer esto de las relaciones públicas, la gente se termina conociendo, se arman gente, vienen, charlan, hacen Sí, a mí me videos, encanta ponen, eso. ponen un vinilo, puedo poner esto, puedo Traen sus vinilos, Traen él sus tiene un vinilos. montón de vinilos. Sí, ya Tengo sé. que
Dale. llevar los vinilos. Quiero vinilos, Tengo un quiero montón en vinilos. casa, un montón. Lo que más Manden quiero es el... su Yo quiero vino de Cristian. Sí. Ya Ahí está llegó Cristian. Cristian Alonso. Ya llegó el crítico número 1 de Vivino. Sí. Sí, ya De me bajé la aplicación más importante. Me ¿La bajé tenés para aplicación mostrar a que me los lo chicos? enseñe a usar a vivo. Sí, quiero que los chicos... ¿Podemos mostrar eso, Gasti? Nosotros Tipo, duplicamos pantalla de podemos repente. duplicar pantalla. Nosotros, desde allá, si alguno Qué se le bueno. agarra la aplicación, Vivino se llama. V corta vino. Bueno, ¿Le puedo hacer una pregunta a Gastón? Sí, sobre sí, supuesto, Willy, sí. sobre Atajá. café. Atajate sobre, que va al ángulo. Dale, vamos. sobre café. Sí, Sí, levanta el volumen. Con el café expreso, sí. ¿hay probabilidades de tener problemas con la libertad condicional? Pero si lo vas pero No, lo dice bajo, con miedo. Con miedo. vamos. No. Pará, Porque otra el vez. guionista, cuando el Ah, guionista dice las cosas, claro. no le gusta lo que escribe el guionista. ¿entendés? Pero dame No, sí me gusta, Él no. se ríe cuando lo digo. Bueno, yo. dame, te puedo, mirá, Dame la hoja a mí. El otro Claro. día le dije, escuchá, le Pasá el dije, papel. Willy, a un amigo tuyo, le dije, che, me puse un café de Devoto, ¿del lado de adentro o del lado de afuera? Bueno, Es muy chiste. bueno. Muy bueno Escuchá. ese, sí. Eh, ¿Está todo acá? Sí. Vamos de vuelta con Ahí el está el esposo. café, sí. En la venta de café, ¿hay expresos cuidados? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Él lo cuenta mejor. Expresios, cuidado, sería. Claro. Con el café, Está muy echa arriba. la late, echa la trampa. Echa la ley. Echa la Echa la ley. ley. No te puedes reír tanto, esto es malísimo. Echa la ley. A ver, ya somos muy buenas Los claques. chistes que hacen se ríen y se Invítennos al aplauden. teatro. Le mando un beso a Luis Perdomo, querido Luis Perdomo, que tiene un programa acá que se llama Pelotuchos. Amo. Que Ay, vi una cajita Sí. que decía. Pelotuchos, me invitan a Pelotuchos, pelotuchos. Quiero venir a Pelotuchos. Sí. Había una Sí. cajita ahí que decía pelotucho. Sí. ¿Qué será? Pelotuchos, ese programa de Luis me parece Perdomo. el mejor Muy nombre buen de nombre, todos. sí, muy buen Podría nombre. llegar a Se lo decir. dije anoche, ¿Cómo se lo inventaron? Sí, Pelotucho. pará. Pelotucho, te Escuchá, amo. Pelotucho, escuchá. Claro. Se Que puede estamos decir repasando y quiero que pelotudo. ya entre Bueno, Cristian. ¿se puede decir Escuchá. pelotudo? Sí. Todo entero. Pija. Pará, pido Puedo hacer eso. streaming, puedo Podés hacer- decir pelotudo hasta de mierda, De podés mierda. No, decir. la mierda no. Pelotudo. De mierda no, de mierda no, de mierda No te lo no. decimos más para. Bueno, Perdón. Bueno, acá Eh, estaremos, Mariano, entonces. Yo creo que Este acá era. Cris tiene que venir un vino y hablar de vino. Sí, ya llegó Cristian Alonso. Un día así que hacemos un cafecito Vamos en a vivo. aprender. No, primero que me traigan las vituallas. Las Vos, vituallas. Willy, vos. Por favor, tráiganme vituallas. Traje, mirá, escuchá lo que traje para picar vinos. Escuchá lo que traje. Traje. No, no, Sí, no. yo lo vi Traje todo, aceitunas lo vi todo. griegas. Ova. Está mirando Ova, nuestro hijo, Ay, nuestro Ova. varón mayor. Tenía Nuestro hijo. hijo. ¡Nuestro hijo! Muy Sí. funcional. Hola, Si Oba. algo le faltaba a la polémica de esta semana, que Dale, Yurika tenga déjame. hijos con la hija. Escucha. Sí, por favor. A ver. Todo. Gracias, Willy. Las vituallas, las vituallas. Generalmente es una chica bien vestida, con onda, con alegría. Bueno, papá, ayornate. Claro, onda tiene. Onda Sí, tiene. sí, sí. No puede tener un chabón con cara de culo, boludo. Bueno, es la cara que mirá. tiene. No, Es la no. cara que tiene hace Seguí 40 haciendo. años. Onda tengo. Sí. Ponche la Bernarda y a Lu, a mí sacame de cámara. A ¿Se ver. puede eso o no? No, No se puede. Bueno. no se puede. Escucha. No Sí. se puede. Ahí Ahí está. está. Que entre ella, miren cómo entra ella. Bueno, pará, Sonrisa. igual pido Miren el- cómo entra Willy. Uy. A ver. Hola, Willy, ¿qué tal? Trae ¿Qué Muy es bien. esta pardada que hiciste? la vitualla tapada. Estamos Muy buscando croto, chico. sponsor. ¿Qué es esta Estamos negra? buscando sponsor. No, pero no puedes estar Pero tan así. querido, ¿cómo me vas a Ahí hacer está. esto? Gente, Atención, yo soy teléfono. gastronómica, de verdad, Sí. querido, me estás arruinando la carrera. Teléfono Perdón, para. le quiero agradecer a Milano, que sería Fiammería. ¿Cómo me gusta esto? Triunvirato esquina Congreso. Acá Pasé nomás. de chiripa y cuando me fui, me dice, ¿no querés que te demos los productos para el streaming con tu hija? Me dijo. No, manzana, dijiste. Y le dije, pero ¿cómo ¿Sabes no? que no, Negri? ¿Sabes que no? Bueno, ¿en serio? Mire, y tráeme los quesos, por favor. Pará, Ahí vamos a está. hacerlo todo. Escuchá, Bueno. Vení, Willy. La cosa prolija, chicos, por favor, porque si no se nos Por va la a derecha. pique. ¿Por qué te sacan en serio, loco? En serio. Porque soy una persona seria. Claro, bien. Willy, por favor. ¿Qué Willy? Hagan reír a Willy. Escuchá. Muy bien. Cortaron los... Sí, yo sabía todo. Todo pasó, todo pasó. Ya sabíamos todo. Ah, mirá, acá está. Es un nuevo concepto. ¿No había otro plato? No, ¿No? Perfecto. Entonces Se van chequeó, se salames y chequeó. queso. Bueno, escuchá, acá sí, ahora vamos a usar... Es el primer programa que tiene planos cortos. no. Sí, te lo juro. Mirá, Muy corto. Gracias, Gasti. Es el primer programa que tiene cortos para mostrar por qué. a ver, Le voy a decir... Toma, Willy. abrí esto en plano Escuchá, corto. no, pará. Abrí Le voy a decir esto. lo que vamos a servir para cuando venga Cristian. Ahí está, Va- mirá Baja. el plano, Sí, Ahí sí, está. espectacular. Esto es una lata de choritos.
choritos en escabeche. O sea, sería como unos mejillones en escabeche. Que se hace con papa de paquete. Ahí las tengo acá. Papa de paquete. Picando. Los choritos los vamos a abrir. ¿Podemos apoyar acá y que venga la cámara acá abajo? No, si no yo te tengo. ¿Eh? Ah, Hacemos así. esto es una de las tapitas que vamos a usar para cuando venga Cristian. No te manches. Mirá, Mirá. Choritos a la chalaca. No. Choritos a la papona. En escabeche. Se abre la lata así. Sí. ¿Se puede ver ahí? Espera, perdón. Poco. Pará, Claro, voy a tirar. claro, hacelo se acá. tira el escabeche arriba de las papitas. Tienen hambre todos. Se tira el escabeche arriba de las papitas. Ahí están los choritos. Y esto se tira arriba de las papas. Es muy fácil Agarrate esta una tapa. cucharita. ¿Eh? ¿Y ahora? Esto es muy fácil. A esto se ve cómo se lo acompaña con qué? Un huevo frito. Tac, y se rompe el huevo ahí adentro. Muy bien. Willy, por favor, Cris. llevadlo. Espera, todavía no, un segundo. Esta es la primera etapa. Uy, quedamos. Sentate, Luis, estás en cuadro, hijo. Porque me pidió acá. No, esto Yo- es un asco, Willy. no, Willy. No. Me estás No, jodiendo. lo que No, pasa es yo que- fui, yo, No, yo, perdón, yo es para guión. acá. Es el guión. Sí, Acá pero lo tengo. puedes traer doblado. Tengo un anunciante acá, tengo un anunciante en papel. Parece Me pasaron. chiquito, boludo. Miren cómo traen el papel para limpiarse. Chico, pará, ¿se puede decir pija y se puede decir pene y no se puede traer eso? No, paren, pará. Claro. Pará porque me Si pico se como- puede. No, Mariano, se puede decir mierda, pito, Pito. se puede traer eso. Escuchá, pará. Después tenemos, bueno, los choritos con la. Sí. A ver cómo están estos. Pará. Uy, por Dios, boludo. ¿Sabes Bueno, para pará. qué estoy? Para poner. Esto es una propuesta que se me ocurre ahora. Música, ¿no? Sí, música, aparte, sí. música fuerte. Estoy para un lalito, o escuchar una lali, un algo, pero bueno, más joven yo. Lali, para tomar vino. Sí. Bueno, si vos querés lo que vos Bueno, no querés. importa. Pará, estoy para poner tipo una nafe un día. Acá una cosita rápida, un Quemar sacadito. algo, quemar algo. Mientras charlan, porque yo Una disocio. nafe, un eléctrico, un Un eléctrico, eléctrico. rápidamente. A ver, Otro tenemos lugar, día. sí, para el boludo, ahí próximo tenemos viernes. lugar. Acá yo hago esta, mirá. Me voy para allá, te cocino, vuelvo. A ver, quédate allá, a ver si te siguen Voy ahí. para acá, vuelvo, cocino y entro otra vez con el Ahí te siguió la de arriba, siguió Pará muy que bien. estás aforando muy ahí. bien. Te resiguió, boludo. Muy bien, excelente. Sí se puede, Porque bien. está bueno, ¿viste? Bueno, sigo, que ya viene Cristian. Todo. Queso brie, queso gruyère, queso sardo, Sí. salame con doña carolla, salame con avellanas, ¿Qué propuesta? aceitunas griegas, corazones de alcauciles, pan. Señoras y señores, Divino. entra por izquierda, ahí está. Mira, para que voy a mostrar, quédate ahí. Aceitunas griegas. Bernardo, estás al aire. Perdón. Corazones de alcauciles. Pito. Vagina. Y acá tenemos brie, gruyère, sardo estacionado y los salames en cuestión, que somos nosotros dos. Sí. Señoras y señores, acá tenemos ¿Entramos los cuatro? Acá acá? tenemos, ¿Cómo sí, hacemos? entramos Quedamos de- acá tomando vino. Entramos Bueno, de qué una. lindo. Felices los cuatro, pero, bebé. Felices los cuatro. Poneme un tema. Esta es la cuchilla, ya podés cortar arriba. Señoras y señores, entra. Pará, tiene que pasar por allá. Muñeco, pasá por allá, por atrás despacio, sin romper nada, guarda abajo, entra entre medio de esas dos cámaras. Y hace Vamos. su ingreso oficial. Sí. No, esto Por es primera un vez. momento, claro, por Dejale primera vez. el brazo a él y acá. ¿Qué día hoy? 24 de abril. Sí, 23. señor, debuta Cristian Alonso en... ¡Aplausos! 44. Hola, muñeque. ¿Qué hace el nieto? ¡Qué alegría, qué alegría! Qué alegría que un tipo que sabe tanto de este menester y de Mirá qué muchos linda la menester, porque es un bombiván, porque es un laburador, es un abogado laboralista del carajo, así que Gastón, estás ahí como te pelo como una papa, boludo. Es el mejor abogado laboralista. Bien, bien. Exactamente. Vamos a cuidarlo. Bueno. Acaba de llegar Cristian, estás al aire, sí, está bien en cuadro. Estamos en cuadro. Qué lindo cuadro, sí, sí. Ay. Vos también, Ahí Mariano, ahí está. estamos. Ahí está, Woody. Mirá qué bien, qué cuadro. Ahí estás. Y es DJ también. Bueno, y el DJ. También. DJ No, qué Alonso. DJ. Grandes noches Sí. musicalizadas por el mono. Bueno, Cristian, Sí. ¿qué es Vivino? Vivino, ya lo dijiste vos, es una aplicación mundial Bájale un poco, donde no, uno sube los vinos que toma, que prueba, los escanea y los califica. Los critica, los califica. Escaneás la... Escaneás- Ahí está, mirá, el- Mariano, ahí te pusieron la ¡Qué grande, Basti, la puta madre, boludo! Escaneás qué el bien, vino, cómo me gusta. Esto escaneás- pará, escuchá. Esto en polémica no lo puedo hacer.
Tengo que mandar un memo a gerencia, de gerencia baja a gerencia técnica, de gerencia técnica a la gerencia del Prada, Chato Prada, tiene que mandar una cosa. Bien. Chato, mirá cómo lo hacen acá los pibes. Entonces acá te aparecen todo el listado de vinos disponibles, por así decirlo. No, vos escaneás tu vino, Sí. el vino que vas a tomar, Ah, bien. podés hacer y lo calificás. Perdón, Y escribís algo, algunos solamente puntúan, Claro. como dice ahí, Bien. y otros, como yo, a mí me gusta hablar del vino, contar la historia, quién lo hizo, cuánta barrica tiene, me gusta contar eso. Haces tipo una pequeña reseña Sí, más qué bien, detallada. sí, de qué eso. bien. Ok. Y además sirve porque cuando uno está, por ejemplo, en un restaurante o en Sí. algún lado y que no sabes, agarrar la carta en un restaurante en algún lugar y no sabes qué tomar, no te decidís, también entras a la aplicación y ves, como decía Mariano, el promedio que tiene, que ahí figura el promedio. ¿Ves? Y 4.2, y si ¿ves las confiamos estrellas en acá? alguien, Sí. si Claro. confías mucho en alguien que lo calificó previamente, Claro, sí, ya le- esto me va a le gustar a mí tomás la porque como palabra. él. Vos agarrás, abrís mi vino y te Hay gente que te sigue a vos, mono, por ejemplo. Sí. Si el mono le puso 8, yo tomo Si este. él le puso Exactamente. 8, Vamos con él, este, vamos con este. Bien. Acá en Italia, en Sudáfrica, No. sí, en todos lados. Él califica vino de Ah, todo el pues mundo, es por eso mundial. es el número 1. Mundial, 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 Escuchá, mundial. Pará, porque no vas a estar siempre, Gasti. Tenemos que poner una persona que esté siempre para romper la bola, si no te voy a romper la bola a vos siempre. Pongamos, nos visita Cristian Alonso, el crítico número 1 de Vivino. Eso, igual la usan mucho la gente de mi edad. Porque se van a también. enojar los sommeliers. Sí. Porque para la gente que por ahí no sabe tanto de vino en general o que no tenés una gran cartilla de vino, viste que siempre vas como a tu caballito de batalla de pronto. Me Está da bueno me tener da a veces- una Angélica Zapata. No, el Angélica Zapata por ahí no sale tanto muchas veces. Entonces por ahí necesitas un vino de triple B, que es bueno, bonito, barato, que te rinda. ¿Cómo es triple B? Triple B. Está la triple T de Latini y está la triple B de Bernarda, que es bueno, bonito, barato. Muy bien, Entonces, muy bien. necesitas tener eso y estas cosas sirven mucho, porque por ahí, con un nombre así muy pomposo, una etiqueta que no sé qué, no sé cuánto, no lo compras y en realidad por ahí te estás perdiendo un vinazo a muy buen Exacto. precio de pronto, ¿no? Muy buena Muy bien. explicación, Bernarda, muy bien. Porque Bernarda es cocinera, ¿sabían? Sí, y Gran cocinera. No, Bernarda es una profesional de la gastronomía. de chiquita, a él le gustaba mi A los 6 años ya hacía el guacamole. El guacamole. El A los guacamole 6 era años hacía muchísima hacía la moda. guacamole, es verdad, es verdad. Sí, Es verdad. lo sigo haciendo. Después hacía los ceviches. Cada vez que viene le doy para hacer guacamole para acordarme que todavía es chiquita. Le compré los cuchillos, su primer set de cuchillos a los 15 años. Sí, no le gustó que yo cambie, que quiera ser cocinera al principio. Sí. Al principio no le gustó, ahora le gusta Porque mucho. la cocina es un lugar muy hostil, ¿viste? Es La hostil, cocina es profesional. hostil. No Sí, la es muy cocina de hostil. tu casa. La cocina profesional es un lugar muy bravo, ¿viste? Muy, Pero- muy bravo. pero bueno. De verdad. Y ella, que armó cocina desde cero, por ejemplo, ¿ustedes conocen Roldán? ¿Conocen Roldán? La parrilla de Roldán. ¿Cómo sentí nombrar, hijo de puta? Roldán. Sí. Roldán, la parrilla. La parrilla de Vila. Sintió nombrar. Bueno, sí. Rogelio Roldán, mano de predio de Roldán. No importa. Mano de chorizo Roldán. Escuchá, la parrilla Roldán, Bernarda la armó de cero. Era pendeja. Recuerdo. Muy pendeja. Era pendeja, era Y un día Vila me dice, tu hija le acaba de sacar un cuchillo a un cocinero. No puede tan. Bien, Bernarda. Sí, le sacaste Tengo una le explicación. arrancaste un cuchillo a un chabón que le dijiste... Bueno, pará, le porque te vos mato, me le lo. dijiste. No, porque vos lo estás contando mal. Porque no fue. Ya sos amiga del Tiene chico, razón igual- aparente que igual yo estoy decís que totalmente trastornada y saco un cuchillo. No, Bernarda, nadie Faquera. pensó eso. Yo no soy una faquera. Nadie pensó eso. Él era un Había visto déspota. Relatos Salvajes Perdón, el día anterior. Yo voy a decir una cosa. Él era un déspota, hijo de mil putas. Ahí está, se puede decir. Me calenté para el carajo. Cambiamos de tema porque esto me vuelve a enojar. Y no tenía era un escucha. déspota, hijo de mil putas, que maltrataba a todas las personas. muy bien, A Tocho y el Moncho parrillero. no era el parrillero. El parrillero Mauricio llamaba. Era y yo no bueno, recuerdo era cómo se bueno, llama, él, porque Mauri. Me enseñó mucho. Claro. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo de puta Alberto, esto. Alberto. Hijo de Porque puta. si me acuerdo lo digo con nombre y apellido y lo prendo Escuchá, fuego. todos los que no nos acordemos se llaman Alberto. Bueno, Albertito, Claro, Albertito. Albertito, el flor de hijo de puta, era muy complicado trabajar con él, Sí. maltrató, trajo a una chica, porque ahora me acuerdo, trajo a una chica a trabajar, una pendejita, y la maltrató todo el día, pero todo el día, maltratándola, pero fuerte, o sea, imagínate, heavy Willy, metal. ¿puedes ir a hablar a un bar? Willy, Déjalo. vayas a tomar un café a un bar. Pará, ¿y qué pasa? Y en un momento la cosa se picó porque él me empezó a maltratar a mí también, Lo se confundió, justiciaste. pobrecito, y yo... Lo justiciaste. Sí, lo justicié. Yo soy justiciera, yo soy muy justiciera.
Y él, No, no, bueno, no, y la cosa se... justiciaste, va. Pero pará, yo di la cara, ¿eh? Yo dije, ustedes van a ver algo en las cámaras de seguridad y no les va a gustar, si quieren, yo me Daniel voy. Vila, O sea, yo di la cara, yo pedí perdón. el número 1 del Grupo América, Daniel Vila, el presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, me dice, Sí. tu hija brava, ¿eh? Sí, es brava, ahora es picante, sabe de cocina. Nada, se recibió con honores en el IAC, sabe mucho de cocina profesional. No, brava. Digo, ¿qué? Bueno, pará. Arrancó, en esa época- le arrancó un Bueno, cuchillo a tenía uno. 20 años, soy mujer, mido unos 50, si en la cocina no te picás, Sí, te pasa te por pasa encima, por te arriba. cagan en el pecho. Muy bien. ¿Entendés? Bueno, no sé si se puede decir eso. No, paren. Eso no se puede decir, eso no, ¿eh? No, sí, Tanto no. Sí, porque Qué todas mis... ordinaria de Qué ordinario. No, de mierda no, porque todas mis colegas, las cocineras, van a entender de lo que yo estoy hablando. ¡Para las colegas, loco! Para las mis colegas colegas, cocineras! sí, Bueno, para mis escuchá, colegas, bueno, volvamos, tema. ¿arrancamos? Sí, Vamos. tráeme una copa de allá que así. Willy. Chicos, la copa allá, si ellos Dale, tiran Willy. eso. Nosotros tenemos una copa de mierda. No, hay que para vaciar. volcar ese vino, para Hay que volcar ese vaciar. vino. Ah, bien. Yo no Porque como es yo el no vuelvo debut acá. Gracias, Yo me lo Negrita, vacío, pero... gracias. Como es el debut, No le puedo decir todo el tiempo gracias, Negrita. Tiene nombre, boludo. Gracias, Sofía. Sofía. Muy amable. Bien. Sofi se pone la recontra pila, alta productora. Me gusta. Bien, Voy. bien. ¿Tirás ahí? Tiramos. Ay, como es el debut, lindo, quise chico. traer una recontrabomba que Chicos, hay que bajar la música, porque ahora sí que hay que bajar, porque está por decir una Ahí. etiqueta, mirá lo ahí, que es a eso. esa cámara. Che, Ahí está. ¿Tenés limpio O ahí? a Ahí, esa yo para estoy el plano bien, corto, Che, ¿no? Willy, Ahí está. escuchá. Ahí está, Esta en para el el corto. corto, ¿Cuál es el corto? Ahí vamos, Allá. ahí vamos. Ahí vas, está viniendo el corto. Esto lo hace Para, no te vayas todavía, que Un todavía poquito no más, se un poquito más. Ahí Ahí está. vas. Eso. Ahí, quédate ahí. Picalo para la luz. Picalo para adelante, para Ahí. que se bate la luz. Ahí va. Ahí tenés. Esto lo hace una persona que admiro y quiero mucho, que se llama Federico Bisotto, que es uno de los grandes winemakers argentinos. Winemaker mendocinos. es... Winemaker, Winemaker es el que hace el El vino. que hace el vino, winemaker. Enólogo, winemaker. Sí. Y Sí. Perdón, Bien. ahí está, perfecto. Y como era el debut, Bendiciones. creo que había que traer una bomba. Uy, un ovni, miren para allá. Sí, uy, ahí pasó. Ahí, sí, yo lo vi. Bueno, así que vamos a tomar el Querosina puro, ¿eh? patrimonio No, ¿te blend. manché? Ah. Pará, ¿puedo hacer ¿A vos una sí? pregunta? Sí, claro que sí. Esto. ¿Lo puedo abrir? Sí, obvio, anda abriendo, pero pará, porque. No, pará que esto quiero ver cómo lo abre. Sí, pero pará, No, tengo una pregunta sí, previa. claro. Sí. Esto. El plomo. Vos lo sacaste todo. Sí. Y no pasa nada. No, ¿Cómo ¿por no qué? pasa nada? ¿Esto para qué se usa, querida? Para sacar Con esto te la- limpian los dientes, querida. No, o yo me la emplomo, me lo relleno. Me lo relleno. Sale perfecto, ¿no? El alcaucil, tengo acá el Entre alcaucil. otros usos. Sí, perfecto. Bueno. Ah, pero no es, Bueno. protocolarmente está bien sacarlo, digamos. Perfecto. Perfecto. Ah, ¿Por qué? bien, Porque buena a mí, pregunta. Chicos, se porque está a mí me hablando gusta, contigo. ¿ves? Mira, me gusta ver cómo está el corcho. Me gusta ver cómo está el corcho. Ah. ¿Qué tenemos que ver, negro, que hay? ¿Qué tenemos que ver, Bueno, mono? está- yo con esto si no está sé ganado, cómo si se está- Se saca el plomo solamente para abrir más fácil. Ni para limpiarse los dientes. Claro, cuando Claro. vos sacas el plomo. Es el estado del Pará. Para, para. Muy infantil. No, eso pareció A ver, tratá que Catriel. se vea, no se ve. No ¿Qué se hay que ver, Cristian, entonces, por favor? A mí me gusta ver si está agarrado o no el el corcho, corcho. porque depende la antigüedad que tenga el vino. ¿Agarrado Hay qué? uno ¿Agarrado qué? Pegado al vidrio. Pegado al vino. Pegado al vidrio. ¿Qué pasa cuando está pegado al vidrio? ¿Qué pasa? Ahí podemos hacer dos cosas. Una, podemos hacer como hace el gran Carmelo Patti, un bodeguero de Chacra de Coria, un italiano que tiene una bodega allá en Chacra de Coria, que él le pone un encendedor y le pone fuego Para que vaya. y se ablanda el corcho. O sea, se despega el corcho Uy, de la... qué buen tip de la para los botella. vinos antiguos, boludo. Y si no, hay que usar un Durán, que es esto. ¿Cómo se llama? Durán, que es esto, que es el cirujano... Vamos a usar el corto. No, lo voy a usar este. El corto. Ah. No, pero ¿cómo era, boludo? Todo boxeadores. Roldán, Durán, todo. ¿eh? Mano de corcho Durán. Mirá. Es el cirujano de los vinos. O sea, tiene... Esto lo sabe usar Pará, muy pará. bien. Voy. ¿Qué es una guillotina? Claro. Nunca vi. Esto va entre el vidrio y el corcho. Exactamente. ¿Me entendés? Ah, pero- Primero va esto y después... Primero va esto Primero va la... hasta el fondo y después, ¿Y no lo después va podemos hacia hacer el con costado. eso? ¿No lo podemos hacer? ¿O no? Puede fallar, puede fallar. ¿No tenés ganas de usar eso? No es un vino como que Para para que- abrir. No, no, Listo, de hecho, entonces, doctor, sí. Son muy maniosos los Pará. que saben. Y- No nos molestemos. Pero tenés Eh, que saber muy bien usar. Muy bien, esto lo sabe usar pongo. muy bien, esto lo sabe usar mi Claro. amigo Marcelo Carreras y mi amigo Mariano Rector, que ayer abrió un 2000 con este mismo destapador. Pero ¿Un 2000? un 2000. Uf, boludo,
Sí, ayer la pegamos fuerte. Ah, sí, Por eso yo no voy a tomar hoy. Una copita tiene que tomar. No, sí, cómo no. Una copita te toma. Bueno, A ver, está entrando. Ya, a ver, es un quesito, Cristian. ¿me das un pan? Mirá, ya entró Pará, Cristian. y Ya después, ves. para abrir, arriba. Pará, que esto tiene que... para abrir normal. Normal. Bien. No hay que apurarse mucho. No, bien. Cuidado la mesa, ¿no? Casi pasa para abajo, sí. No hay que apurarse mucho para que no se rompa el corcho. Si se llega a romper, qué mal momento. No. Diga, boludo. No. Despacito. Tiene 2 tiempos. A ver. Ah, Ese sonido es como el sonido de la Bueno, bien, perfecto. Ahí está. Mirá el sonido del amor. Pasar el plomo del vino. bueno. Sí. Perdón. Va, Cristian. Fede, acá un vino que es un blend. ¿Qué es un blend? Es una mezcla de uvas, ¿sí? Los varietales es de una sola uva, de una sola variedad, y los blend Perdón, son de entre 2 o más variedades. Acá vamos a tomar un assemblage, un blend que tiene 25% Malbec, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet Franc y 25% de una uva que es la nueva estrella de la vitivicultura. Argentina. En el mundo. Es vieja, pero se está usando muchísimo y es el Petit Verdot, que es Petit Verdot. una ¡Un elegancia. Petit Verdot! Poneme el tema de los redondos, un tan Petit Verdot. Ese quiero que ¡Un sea mi Petit apodo. Verdot! Petit Verdot. ¡Qué buen apodo! Bien gorda. de vedette de los 80. hermoso. Vamos, yendo. Sí. Botiza vengo el mío. Conchero. Conchero. Petit Verdot. Y bajo por la cadena acá. Entra, Petit Verdot. Hacé la entrada con Petit Verdot. Entra por allá. Entra, venimos por Poneme esta. música de vedette. Escuchá. Desfile. Ya llegó nuestra invitada, señoras y señores. No, fue un ícono de los 80. Sí. En los 90 las drogas y el alcohol la llevaron a un momento tremendo de su vida. Pero ahora volvió. Por donde vos quieras, hija. Tratá de entrar en el cuadro. Entra Petit Verdot. ¡Bravo, Petit! Mirá la ¡Saludos, Cheruti! Por favor. Se come una griega. ¡Ahora se estudia en vivo! Dame un vinito, negro. Dame un vinito, negrito. Tranquila, Petit, que estamos al aire. Tranquila, Petit. Escupe el carozo como una droga. Exacto. Tomá, Petit. No. Petit, por favor. Perdón. Era fines de escribir de los 80. ¿Qué te pasó? Bueno, pasaron cosas. Pasaron copas. Pasaron cosas. Claro. Pasaron cosas. Muy bien. No nos olvidemos que esto es un streaming. Por favor. Pija. Muy bien. Pene. Vamos, por favor. Bueno, Sí. Petit Verdot. Por favor. Ahí nomás, ahí. ¿Hasta dónde se sirve la copa, Cris? Hasta ahí, hasta el Ecuador. El Ecuador. Este es el Ecuador Este de es el la... Ecuador. ¿Ecuador y qué? Ese es el Ecuador. Ecuador y buen plan. Sí. Claro, No, no perfecto. existe, huevón, Iván Blanco. Es un chiste. De- Va, de- reíte. Reíte de ahí. Pusieron tu cara de Escuchá. Decirle cómo le decías vos a la calle a Yan. No. Acá, la cual, A acá. Yan Lloré le decía Jean Jaures. Después me dicen que soy una burra. Que de enjabre. ignorante, pero lo Pepín me vio en San Pero vos Sí, decís, y después decía que No, Anchorena no. y Yan Llorena mezclado que decía Yan Llorena. Claro, Es yo muy pensé que buena. era como una cuestión de pero paso. ¿dónde vivís? ¿En la esquina? Cuando recién empezó a salir a la calle sola. Era chiquita. ¿Entendés? Era papá, chiquita. claro, no tenía A los 20 8 años salía. Ya se A los 8 A los 8 años empezó a tomar el primer vino. Hacía el guacamole y salía sola a comprar la palta. Claro, sí. Bueno, vamos. Primero, ¿qué hacemos? Bueno, primero, les Sí. cuento, Con tiene. todo el circo, ¿eh? Todo el No, primero tiene, entonces les cuento, tiene no, la 14 Caribe. meses de barrica y 14 tiene 2 años en botella, para estivando en botella, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿2 años en botella quieto? ¿Quieto? Quieto. Quieto. Sí, así, horizontal. Ahí, horizontal, quietito. Exactamente. Listo, oscuro, nadie toca Sí, nada. Sí, o sea está 2 años, 3 años y medio casi parada la inversión. Por eso, Quieta, claro. por eso los vinos que tienen mucha madera y mucha estiva son más caros que los otros que son para tomar jóvenes, porque la guita está parada. ¿Hay vinos que se saben que los pueden guardar? Sí. Ah, Generalmente los que tienen barrica son los que se pueden guardar. Pará, tengo Los una- vinos que no tienen barrica no se pueden guardar porque Bien. Sí.
No, que ¿Cómo? tienen barrica, no maricas. ¿Cómo que tienen maricas? Sí, hay bastante. Sí, hay algunos que tienen Claro. vinos en su casa, Sí, otros no, claro. otros tomarán agua. Bueno. Yo qué sé, sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo, o sea, este tipo de vino se pondría en un decanter, por ejemplo? O si lo dejo así aireando un poquito, oxigena, porque está 3 años No. cerrado. Muy bien, muy bien. Exactamente. Eh, Algunos eso. es recomendable usar el decanter. A mí tanto el decanter no me gusta más que se oxigene. Dejarlo solo. El decanter es un O en la- penal. o en la En un decanter te puede subir un vino o te lo puede matar. ¿En serio? Sí. A la mierda. Ah, no sabía. Sí, te lo puede Lo que romper. te mata es la humedad y el decanter. Y el decanter. Sí, lo que te parece Ponelo es el negra. decanter. Acá tengo una pregunta del chat, chicos, A que ver. me dicen, ¿quién decide quién abrir la botella? Dice Tito de Villa Ortúzar. Dice, ¿quién decide cuándo sacarlo? ¿cuándo es el momento Claro, de ¿cuándo es el tomar? momento? Entiendo. Las ganas. No, ¿cómo? Yo tengo una ¿Por qué manera- hoy y yo no tengo- dentro de un perdón, año más? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando tengas ganas de chuparlo, boludo. No, boludo, el bodeguero. ¿Cuándo dice 2 años y medio, 3? Ah, Es ahora. no, Qué buena pregunta. Es ahora. ¿El bodeguero? Cuando lo lanza al mercado. Claro, ¿por qué No, 2 son las años? decisiones Él que a veces dice, dicen. lo espero por más. un año está bien, Ah. depende de cómo lo beneficó, la fruta, depende de un montón de cosas. Claro, su Lo va composición probando, por a veces ahí. toma una botellita y se le falta Sí, un se va poquito. probando de barrica, pero pasa que después ya cuando va a botella ya no puedes Cuando probar va a más. botella, te digo, ¿cómo No lo lo puedes probar. decide? Y no, ellos dicen. Eso, es la Y magia, a ahí lo está la mejor magia. un año en una cosecha lo dejan un año, no le gustó tanto y dice, vamos a, Ernesto esto tiene que tener Ah, más pasa. botella y lo van Aguante los cambiando. Yudica. Celeste Sí, Puente. Ah, pero sí. está tuñado, ese es Celeste. No. Muy bien. pero lo están viendo. Ernesto Pontoriero. Chambret, María, mandame un saludo. ¡Chambret! ¡Chambret! Sí, yo estoy Rojita, mirá Rojita. ¡Rojita! Mirá Gaby Roja, la gaviada. Tengo una pregunta para el sommelier. Miedo, atajate. Para los vinos caros, ¿hay que pedir un crédito uva? Muy bueno, guara. Para mí lo tiene que hacer en vivo, tiene que hacer la pregunta acá, en el micrófono. Muy bueno, guara. Sí. Perdón. Bien. Bien. ¿Puedo comer una aceituna? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo comer una aceituna? Pará, ¿nos comemos unos quesitos antes? Sí, pero no, ¿Y mientras los comen, berberechos? tengo una pregunta. Sí, Coman, sí. porque hay que... Bueno, yo voy a para traer- masticar. Sí. ¿Cómo lo como? Yo dejo el vino. Yo estoy aprendiendo mucho porque siento que con esto que me estás enseñando puedo levantar mucho. Por eso estoy tan preguntona. Entonces, yo dejo el vino abierto, lo dejo coso. Por suerte a mí la labia no me falta, entonces lo dejo respirar ahora porque querés la está respirando servilleta, 4 horas. Entonces, ahora, yo hago el movimiento, el movimiento es No, runfla, no, vos me primero deslizo. haces una primera prueba y después cuando lo girás un rato, Sí, vamos a aprender. con copa agitada se llama, con la copa agitada van apareciendo Notas. otras notas, muy bien, otras notas. ¿Eh? Bueno, ¿Cómo pero lo vuelo? antes Para de no tomar. parecer una Antes, no, bestia. la ¿Primero nariz. la nariz? La nariz tiro a mí la me nariz, gusta tiro meterle la- con todo ahí. No, pero Ahí. me quedo ahí, Ah, ¿vos le ¿eh? metés con Todo, así. Ay, A ver. Y ahora, antes de. Y yo, cuando estoy con amigos, qué color qué que bueno. siempre, está, boludo. antes de brindar, digo la gran frase de Humberto Riviti, el abuelo de mi amigo Guillermo Riviti. ¡Salud por primera vez! Primera vez. Ah, Salute, nos cuentan que tenemos. ¿Cuántos hay, Gastón? ¿Se Salute, sabe? 20.000. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? 3.000. ¿Cómo 3.500 personas. Espectacular. En Saludos a No, todos. No me digas para mentirme, No, boludo. no somos. Salud. Este programa trae suerte, como la chica. Salud, Suerte, mono. chicos. Salud por ¡Qué primera vez. boludo! Salud. Viva, viva. Bomba. Salud a toda la comunidad. Les Salud quiero- por primera vez. Pará, me voy a mandar un beso. Quiero mandar ¿Ahora? un beso a todos mis... me están mirando A la todos chica del mate. mis cocineros, Ah, gente mirá. que específicamente. Y Así mandale, que les mando un beso muy grande y a todos que le están viendo también a mi padre. Les mando un beso a todos mucho. A todos los que están viendo a Willy. Y a No todos va a los que salir están viendo nunca a más Willy. en Ahora, cámara. no, Sí, ni pero- Antonella sí va a salir. Vení, cabeza. Pará, el vino Ahora este sí. es- Ah, se mirá va qué a bien, encontrar. mirá. Ahora sí. Ahora Esto sí. es. Ahí No es está. papel higiénico. Una bomba. ¿Lo pagaste? ¿Qué? Chicos, ya está. Salud por primera vez, La perdón. nariz Salud es por primera tremenda. vez. Salud por primera vez. Hay que mirarse, ¿no, Cris? ¿O no? Sí, A los hay que ojos. mirarse. Ojo, siempre y brindar con la izquierda. Izquierda. Yo corazón. soy zurda. Que vino la con... La tengo en la- Salud La concha de su madre. por primer programa de los Yudica para todos los que vendrán. ¡Vamos la Yudica, ¡Vamos la Yudica! ¡Vamos arriba, vos! Gasti, ¿podrá tener el doctor Alonso, porque es un abogado importante, su programa solamente hablando de vinos y con bodegueros? ¡Grande, Gasti! Sí, ya está. Prepara el escrito, de verdad. Prepare el escrito. No, pero sería muy bueno. Pará, la programación de Dos Reyes es muy ecléctica.
Uy, qué bajito que quedó el Dos Reyes. Sí. ¿Se puede subir? Me quedó bajito, ¿verdad? Bueno, después lo subimos, no importa. Escuchá, yo soy un rompebola, no te me de bola. Ay, qué rico. Escuchá, es muy ecléctica la programación. Y tener uno solamente de vino y espirituosos, No, de además, champán y vino, es muy muy bueno, boludo. Está Nosotros un vino todo y vos haces todo de vino. Nosotros un toquecito, porque nosotros vamos a hablar de comida también. Sí, sí. Sí, me encanta. esto es Vinazo, maravilloso. Vinazo Esto. tremendo. ¿Quién está? No, bueno, chicos, bueno, esto está tremendo. Toma, ¿quién Sí. quiere probar un poquito? para probar, ¿Querés? seguro? Tomate un trago. No, chicos. No, esto te me lo No, mejora. no se lo pases a todo el mundo, hermano, dámelo. Dame acá, si no lo van a tomar. ¿Qué se andan pasando? Vas a la tomata a la casta de allá atrás que está de. Mejor Escuchá. que tenga antibiótico. Claro. No, El está muy antibiótico bueno. pega el doble con esto. Bueno, voy. Cristian, esto es Esto es una muy locura, negro. Es un enólogo que es muy grosso, que es Federico Bisotto, que es el enólogo de Budeguer, que es una bodega que está en Agrelo, y además tiene su proyecto propio que es Bisotto Wine. complejidad. El Petit Verdot lo tiene real frente, Tremendo, boludo. tremendo, tremendo. ¿Viste que había que traer alguna bomba al primer programa? Sí, Una gracias, bomba. Mudeco. Sí, porque le dije, traete un vino normal. Me dice, no, voy a llevar una bomba. ¿Viste? ¿Cómo? Tenés un micrófono ahí, carajo. Hablando de Irán, Claro. Bueno. Tiene, a veces De tiene un Irán. humor. Está picante a veces. Perturbante. Bueno, Es un se humor va a ir perturbante. midiendo, se va a ir midiendo. Hablando de No, Irán. eso es humor, hacemos humor nosotros, loco. El que se ofende, el que me mande a mí a Instagram todas las cosas. Yudica, atrasás. Sí. Yudica, debería retirarte de la televisión. Sacal del micrófono. Chino Rey, te mando medio picado acá, papi. No, Así que me te ataje. siento un. No importa. Todavía tengo Comete polémica un- y después tengo la radio. Opa. Me perdió Independiente. Se la juega toda San Lorenzo con Entense. Messi. Che, estoy para hablar de fútbol también, ¿eh? Dale, ¿en serio? Estoy para hablar de fútbol. Traeme un coso. Traeme un arco y una pelota. No sería, ¡Una pelota! no sería la semana justa para hablar de fútbol. Perdió River. Ayer no me pero escuchaste el- en la radio para. ayer, ¿no? ¿Eh? ¿No me escuchaste en la radio ayer? No. Me mandó un mensaje Sifón. De las ¿Sí? cosas que. No, hablamos de Boca. Muy bien. Sifón Úbeda hizo una nota. No sé por qué vamos a abrir esta ventana. Hizo una nota con Balazón, en la semana en Radio La Red. Que le cambió la manera de verlo y de sentir lo que pasa en ese tipo. Es un tipo que tiene realmente el tono de ruso. Es muy tranquilo. No es, como dice Tom Hanks, es el nuevo técnico de Boca, que es el que heredó después de la muerte ¿Es de Tom Russo. Hanks? Ah, Era el ayudante de campo. Le tocó la Copa Libertadores y todo el mundo decía, ¿cómo va a encarar Boca la Copa Libertadores? No la juega hace 2 años, ¿cómo va a encarar con un técnico? Está muy bien, Boca. Con un técnico, muy bien. muy bien. Pará, ¿cómo va a encarar con un técnico Boca interino? está muy mal. ¿Me entendés? Con un técnico suplente. Bueno, ¿Puedo preguntar, puedo decir algo? Para escuchar. El tipo, como dice Tom Hanks, dice, Ah. cuando viene la buena, Pues hincha de Boca, Tom. cuando viene la muy buena, 40 puntos de rating, atajate. tranquilidad. Eso también pasará. Cuando viene la caída, Eso también. tranquilidad. No, eso lo decía De Niro, tranquilidad. De Niro, es verdad. También pasará, lo decía De Tom Niro, Hanks. no, me parece y que De De Niro Niro. decía, Calm down, calmate, sí, es verdad. no. Buenísimo. Cuando viene la buena, muy buena, rico, tranquilidad. Y el tipo le vino una muy mala porque estaba todo venía muy bien. Tenía paredes, todo, hizo un par de cambios, se mandó un par de cagadas, Boca perdió un par de partidos y lo mataron. Lo mataron. ¿Cómo este no tiene Piné para dirigir a Boca? Y ahora mirá cómo lo tiene. Muy bien. Un violín, Boca. ¿Y River boludo. de Coudet? Y yo de repente, hablando de Boca, me quiero cortar ¿Puedo los decir huevos de algo? cámara. Acá No, Porque pará, Leandro yo Paredes saqué el tiene tema. su bodega también, tiene Sí. su vino. Sí, Es verdad. en el Yo lo casamiento probé. de Messi, yo lo Yo lo probé. probé. Ah. En el casamiento de Messi se tomó el vino de Paredes. Mirá. El ¿Eh? Flaco Schiavi también tiene. se llama También lo Último probé. Angelici tiene también. Sí, Cupra, vino Cupra. Ah, pero que es como Tengo una una moda caja de de fútbol. futbolistas ponerse un vino. ¿Quién saca el próximo vino? ¿Quién es el que saca el próximo vino? No sé, papá. Sepan cuál. ¿Esto o vos? Los Judicas. Ah, ¿Puedo decir Me algo? pregunta la Esto gente. vos. El trade italiano. Eh, Para, Me para, están si vamos a preguntando por dónde mandan los mensajes. La gente quiere comunicarse. por el chat. Por Por el YouTube o stream. de Instagram. No, Por YouTube, por por YouTube. el ¿Se vende nosotros? ¿Lo vendemos nosotros? ¿Eso no? Sale por abajo. vos No vendés. sale nada, no, me están preguntando. Pará, Un saludo pará, a Fede, pará. a Fede Martucci que quiere mandar un Vos mensaje en vendés. vivo. Que mande. No Escuchá. sabe. ¿Qué Me digo? encanta, Fede. El Te mando un que beso, está sí. viendo ya está viendo. Al que no está viendo, ¿dónde lo pongo? Yo, ¿a dónde digo que me vean? Bueno, ¿dónde pongo? Esto. ¿Dónde me pongo? No, pero pará, lo paso. En Twitter. Yo lo pongo Maybe. en Subís el estado en Instagram. y en Instagram. Sí. No, pero no lo voy a hacer ahora porque no sé. ¿Puedo decir algo? Además queda un poco mal de pronto el teléfono al aire. No, pito. Es Instagram. Sí. Pene. Pija. No, ya sé. ¿Puedo, Pero viste cuando están ¿puedo decir algo de Sí, uno va a decir Superclásico? algo. ¿Puedo poder de Superclásico? Sí. Paleta la ligó de rebote para mí. Paleta, paleta.
Paleta la rigó porque no puede hablar. Es de guionista. No se puso los de atrás. Es de guionista. Es brillante. También, Mira Mica. Ah, esa Mica por lo hizo. primera vez puso. Salud por primera ahora. Ay, Salud Miki, por Miki. primera vez. Salud, Miki. Vamos. Ya es una señora. Sí, yo me siento una vieja chota. Che, Cris, esto es una maravilla, Una negro. maravilla. Saludos al bodeguero, al coffee maker, al winemaker. ¿De Sí, qué? tremendo. Escucha, ¿de qué González Escobar? Pablo Constanzo Escobar, mi amigo Pablo Escobar. Constanzo. Mirá, Pablo Escobar, se llama Ay, justo. chicos, no tengo una. ¿Y qué terror son las uvas que componen el Tiene, bu- Estos agreros. tiene buena. Hay cosas de Valleduque que ¿Tiene buena merca? Bodega de falopa tiene. Escucha. Tiene viñedos de merca, tiene, escucha. Se pasaron de la raya. Con ese chiste, sí. Escucha. Son los chistes de Willy. A mí me causa mucha Está gracia los perfecto, chistes no de deja tiempo. Willy. Muy bien, pero diga se pasaron. Hacete cargo vos, loco. Nos pasamos, loco. Claro. Perdón. Estamos tomando un Bodeguer. Bodeguer. Budeguer. No lo conocía. Casi boludo. como ¿De budieco. qué? ¿De qué? Que es como budieco. Claro, es boludo. un Yo pensé que budieguer. era una botella hecha por él, boludo. Un budieco. Porque Budieguer. nosotros le decimos budieco a él. Claro, es un budieco. No podemos contar la historia. No podemos del contar porqué. Sí, no, no. Bueno, sigan tomando un vino y por ahí si se quedan, escucha la historia del ¿Por qué budieco. se llama budieco? Exactamente. No era este programa. Por Más eso, adelante. tranqui, no quememos cartucho. Sí, cuando éramos chicos igual. Y parábamos con gente. Y pasaba ¿Qué? cosas. ¿Llegamos o vamos al boche? No, vamos ahora, ya. Por favor, ahí lo tengo que hacer. Ahí cámara. Acá, señoras y señores, auspicia este programa la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. La ciudad que trae a Cola Pinto a correr por las calles de Buenos Aires. Aplausos. La ciudad que tiene la mejor gastronomía. Y el La mejor ciudad barrio que de tiene- Sudamérica. El Villa mejor- Devoto. Villa Devoto lo dieron el mejor barrio de Sudamérica. verdad. No, Manzani. Para mí es un honor que nos auspicie en un programa que lo estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, La ciudad de Buenos la ciudad de Buenos Aires. Aires. Salud. Salud. Salud por primera vez. Salud por ello. Salud por- Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Linda es la potencia. ¿Tirar de vuelta? Vamos de vuelta, ¿Que vamos. le quiero hablar arriba? Vamos. ¿Pero tiene Arriba, locución? vamos. No, le voy a hacer yo la locución. Linda es la potencia del sol La, que la avanza linda, la desde potente, el mirá este. que avanza del este, el sol que entra por el río de la Plata, la terminal de colectivos, las flores, las pizzerías, las medialunas, la noche, la zarangla, mirá lo que es, la ciudad más linda del mundo. Lo es. Buenos Es verdad. Aires, claro que lo Pero es. es cierto. Está votado. Está votado. Y me esto, ¿eh? encanta No, que, no. que sea nuestro auspiciante, Eh. porque como digo siempre desde que hago televisión, me encanta que me auspicien las cosas que a mí me gustan. Eso es verdad. En general, no todos tienen esa suerte, ¿no? Hay gente que tiene que vender un auspicio que no le gusta, pero como entra la guita lo haces igual, por supuesto. Por la plata baila el mono. Exactamente, por la plata baila él, el mono. Denle Ah, plata. perdón, no, porque no sabe, la gente no sabe, perdón. Claro, claro. Él le decimos el mono. Él es el mono. Sí. ¿Sabés lo que me pasa con ese plano? Que como el monitor está ahí, estoy equivocado. A ver, Mi ¿cuál? cámara tiene que estar abajo del... ¿Y sabés qué voy a traer? ¿Qué te Me voy a pasa traer con un- este plano Me voy a del traer un Alcaucil? monitor para mí mismo. Ah, mira Un que monitor no, para sí, él te mismo. corazón. ¿No entendés? Estoy Para mirando mí igual estoy mirando el monitor. Mirá. Sí. Yo hablo queda mirando. raro. Ah, mirá cómo te fuiste al corto del Alcaucil, botón. Papá, qué lindo. Corazones de alcachofa para los vinos. Foco, ahí va. Qué rico, esto es tuyo, todo tuyo. Milano, ¿no? Milano. Milano. Tenemos un Ya. poquito de brit. Coman un poquito de Sí, brit. hay como. Lo que pasa, para mí, tenemos que arrancar desde el medio nosotros también, ¿Qué? ¿eh? ¿Qué es del Porque medio? quedamos mejor de acá al medio. La Yo próxima, te veo la bárbaro, que ver viene. ahí. La gente ¿Qué dice es que el estás medio? espléndida, que Petit Verdot va a ser un éxito, dicen. Petit Petit Verdot, Verdot. Para mí la pega. Acá, mira. Para mí con eso va. No, ahora me lo Tenemos cambio que en hacer Instagram. el segmento de Petit Verdot. Tenés ¿De que qué tener un hablo? segmento, no sé. ¿De espectáculos? Hablo de espectáculos. Pero- Y me mojo, ¿eh? Bueno. Y digo barbaridades. Bueno, y digo lo que opino de verdad. No. No. Sí. ¿Estás loca, boluda? ¿Por qué? ¿Por qué esto lo van a estar viendo? Porque la gente tiene que La opinar. semana que viene ya están viendo lo del AM, lo de todo, a ver qué cagada nos mandamos. ¿Entendés? Bueno, No, hasta no lo beso, querés. lo del AM, los Hasta queremos lo mucho, querés. los mandamos un ¿Cómo lo voy a beso. querer? Ah, Boludo, perdón, discúlpame. Son mis amigos y son mis compañeros. mañana no Lo dice de nada, LAM, no, no. Mañana no dice no, nada. LAM e Puedo- Intruso son compañeros y son amigos. Ahí está. Ángel, laburante, la gente que se va a la cima desde la nada merece todo mi respeto. Ángel de Brito, Obvio. Payares y Lucich de 0,000 hicieron estos personajes que son hoy.
lo mismo que le pasó a su compañero Mariano Sebastián Sebastián Lucaño. Entonces, Luján. respeto verencial. Podremos disentir, nos Obvio. pelearemos, todo, pero respeto Yo los verencial. amo. Amo He la dicho. amo Reverencial. Y Dani de El Brito. programa de Yanira La Torre es programón y es una hora y te metes. Semana que viene, ¿quién viene? ¿Quién? Yanira me muero. No. Yanira Torre. Viene bueno. No, yo la, me la- muero, la- yo la me prima. muero acá, yo me muero acá. Traga. Porque te metiste un caro. Viene Mariela La Torre, que es una prima lejana. que vive en Düsseldorf. No, Que de venga, verdad. que venga, que venga. A mí me encanta. Me encanta Yanina, me encanta el programa, me encanta cómo conduce ella. Me parece estupenda. No se equivoque. Tu prima, Ah, ¿Cuál? Maritza La Torre, que es la que le dijo, vos tenés que ser famosa. bueno. Bueno, seguimos eso. Bueno. Claro. Bueno, programón. Ah. Programón. Es- Véanlo, programón. Marisa La Torre viene y nos dice bien las asado. verdades de Yanina. Perdón, muñeco. Cristian, ¿conoces todos los terroirs más importantes, o sea, donde hay zonas de vino del mundo? ¿Las conoces todas? Todas. Todas. Por ejemplo, repasemos. Todas. Sudáfrica. Ah, bueno. Nuevo Mundo y Viejo Mundo. Nuevo Mundo, que es Sudáfrica. Ah, Nuevo Mundo y Viejo Mundo. Así se separan. Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay. Bien. Eso es Nuevo Mundo Nuevo de vino. Nuevo Mundo y Viejo Mundo. Ahora, es- ¿podemos repetir, por es- favor? Perdón. sí. ¿Podemos Sí, repetir? suave, más despacio. Carlos. Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. ¿Uruguay? Eso ¿Tiene es. vino Uruguay? Uruguay tiene unos vinos del carajo. Uruguay en los últimos 10 años explotó con todo. Y No me la ¿Cómo se llama conté. la bodega que Es me gusta a mí? espectacular. Nos ven desde Uruguay, nos deben estar viendo, pero... Decas, no. Bouza. Pero Bouza esto- y Daica me vuelven ¿Pero a loco. dónde está? ¿Dónde? ¿En dónde? Si no tiene lugar, ¿no? Sí, ahora está. Yo soy bastante nacionalista. No, arreglaron En Ca- Canelones y ahora. en Canelones debe Explotando estar. Maldonado, todo. Maldonado. Todo. Claro. José Ignacio, Punta ¿En la del playa? Este. ¿En el mar? Sí, sí. Piriápolis. Sí. Y Como para. nosotros tenemos en Chapadmalal, pues Claro. tenemos Sí, hay vino de costa, vino de mar. Están Vino haciendo muchos vinos. pero- Estamos haciendo el mejor albariño del mundo. Hoy está en Uruguay. ¿no? Es verdad. Sí, sí, por eso les quiero mandar un saludo a los muchachos de Uruguay, pero, Claro. pero Agrelo acá, Budieco y todo, estamos... Son otras cosas, Son pero otras está muy bueno. Una Uruguay. pregunta. Hablar de vino de Argentina viene cualquiera. De vino del mundo, Cristian Alonso. No, Pará, ¿y el viejo mundo? Eso. Viejo mundo, España, Italia, Francia arriba. Portugal. Después en segundo orden Portugal, Croacia, Alemania, Ok. Austria. ¿Y Bosnia? Pará. Y yo tengo una pregunta. Si Y yo Goña. tuviera que. Pará. ¿Se me quita el micrófono? ¿Salió al aire? Porque no tengo retorno, no sé qué sale al aire y qué no sale al aire. boludo. Una cucaracha para el viernes que viene. Yo Escuchá, tampoco. para Me voy a poner una una persona para- que, tenés razón. sí, una persona que no, para que no grites también. ¿No? Soy sordo. Para que Basta se con el escuche. tema de los Bueno, gritos. Se va a por eso gritar te en pongo este programa, cucaracha. Bernarda. Se va a gritar, se va a gritar. Somos Yudica, Se va a gritar boludo. en este programa. Tomes Para la gente mal. que eres mi hermano. Claro, se Eres- grita, Camen. ¿Qué vas a eres hacer? mi hermano, Bernarda? nosotros gritamos, ¿Qué va a loco. hacer? No hay otro volumen, loco. Cuando nos juntamos No hay nosotros, otro no. volumen. No. En el restaurante tampoco. No, claro, no. Escuchá, pará. Nos si echan. si tenés que armar tipo un top 5, o sea, no sé, Sí. un culo, yo, Sí. nada. Sí. Y vos decís, quiero, mono, escúchame, te Llama llamo. Petit Verdot. Escúchame, te llama Petit Verdot. Sí. Se llama mi asistente. Sí. Y te dice, escúchame, Decime, la- Petit. Decime. por supuesto. Claro. ¿Cómo Petit Verdot no va a tener asistente? Claro. Dice Petit ¿No Verdad. es la asistente de Bernarda Yudica? Claro, yo soy mi propio asistente por No, ahora. no, seguímela. Pero tragá, porque no te la puedo seguir con el bolo alimentillo en la boca, imposible. querido. Bien. Yo no entiendo un pedo. Petit Verdad. Verdot es un personaje igual que Bueno, no me ocupa. La cosa es así, traga. Yo te llamo Petit y te dice, escúchame. Escúchame, negrito. ¿Cómo no va a fumar Petit Verdot? Y Petit Verdot los viernes fuma habano. Y le da Habano negro. pasa más terminas, Y ¿eh? le Y gusta, va y le domingo, gusta la la noche. charlanga. Y le gusta la noche y le gusta la maquinita track. Ah, va oculta el sagamoneda. Y usa peluca. Claro, sí, para que no la conozca. Usa peluca claro. porque, bueno. Porque es como Claro, vaya no, minta. no. Peluca y turbante. Porque Porque los ella 80 es... fue, los 80 Ay, no, bueno. Lo que me han escupido esta noche es tremendo. ¡Basta! Una careta para la próxima, chicos. Barbijo, Una- sí, una- sí, barbijo. barbijo. Pero viste que te ponían en el COVID la que tenía Esa. el plástico. La de plástico. El gorrito con el plástico. Le voy a pedir a Maca que me traiga. No, así de- Yo arranco así, Hola. chicos, el viernes que Y acá está mi compañera Bernarda Yudica. No, porque lo que te escupe el guanaco este. No, Con la chicos. máscara de soldado. ¿sí? No, No me bueno, digas así. no, porque bueno, tragamos Claro, y bueno, hacemos un bueno, buche. bueno, sí, La cosa bien. es así, yo tengo una... Tragamos y no juzgamos. Tragamos y no jugamos. Bueno, podría sonar raro. Escuchá. También. voy a- ¡Basta! El que la agarró. Esto Sí. es así, rapidito. La agarraron 3.500 personas. Sí, Pará, 3.500. quiero hacer una Sí, pregunta negro, esto importante. está increíble, yo. mono. Sí, dale, vamos con la pregunta. Poniendo un Vamos con la tópico. pregunta.
Un topu. Un topu. Para el topu? invitado. La cosa es así. Yo te llama Petit y te dice, Gracias, escúchame, negrito. Yo no sé nada de vino. Y quiero hacerme una rutita. Una rutita pulenta, buena, copada, completa. Sí. Tengo corto de plata. Estoy medio cortina. Sí, sí. ¿Dónde voy? Media cortina a Balcarce. No. O sea, mundo, Hay vinos en podemos hacer Balcarce, mundo. sí. No, Hay vinos en sí, Balcarce, muy obvio. buenos. Esa es muy cortina. Pero digo, En Chapa también, ¿no? podemos hacer de Chapa también. mundo, hagamos Chiapas. de mundo, De mundo. 3, 4 lugares, pero que no te puedes perder. Bueno, Entonces no estás cortina, pará, estás con un billete. Bueno, ¿no? Petit Bardot ha Claro, juntado su moneda, claro. pero no me la quiero quemar. Ella te la chupa. si habías sido conocido la noche anterior y habías ganado la maquinita. Claro, ganado. claro. Gané la máquina. Ahí está. Pará, volvamos. Sí. Escuchame, negrito, me gané unos mangos en la maquinita. Sí. ¿Sabés que me saqué los 3 limones? Me quiero tomar unos vinos. ¿Sabés que me saqué los 3 limones y me quiero dar una girita de vino? Escuchame, papi, pasame, ella te trata de papi. Escuchame, papito, pasame una buena listita de lugares para ir a tomarme unos vinazos hoy. Unos buenos vinazos. Variadito que voy con un muchacho. Voy con un caramelito. Un caramelito que conocí en el bingo, de Mar del Plata. ¡Feliz! Lo estoy bancando al muchacho y se merece unos vinitos. Se merece unos vinitos el nene. Ahí va. Bueno, Sí. las 5 top para mí son Rioja, en España, en España. norte de España, Sí. Ribera del Duero, cerca de Valladolid. ¿Cuál es el vino Ribera del Duero, insignia de Ribera del Duero? Vega Sicilia. Vega Sicilia Vega Sicilia. es una marca muy conocida. Es para una de las los que- bodegas incluso más para los que no importantes del toman- mundo. ¿Del ¿La mundo? más importante del mundo? Una de las más importantes del Ah, mundo, ok. entre las 5 más importantes del mundo, sí. Bien. Vega Sicilia. ¿Sabes lo que no nombraste? Mariano me regaló un Vega Sicilia una vez. Vega Sicilia, único reserva. Escuchá. Perdón. No, para que termine. Sí, No, está haciendo la lista. El Piamonte, que es la zona donde está el famoso Barolo y el Barbaresco. Son dos Italia, amigos míos. Italia, Piamonte, Piamonte. Bien. noroeste. Acá está, hay varios. Varios Barolo. Sí. Barolo y Abeja. El Chianti, el Valle del Chianti, sin duda. Uy, El Valle del Chianti. ¿Eso dónde estaría quedando? Eso Porque yo es tengo la ahorita. Toscana, la Toscana. Ese es Aníbal Toscana. Lecter que Bueno, dice para la gente que no comerme sabe, a alguien con un rico sí. vino Chianti, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y la Ahí quinta sería la Borgoña, la tierra donde reina el Pinot Noir y Chardonnay, Borgoña sureste de Francia. Yo soy muy pinotera vieja, ¿eh? A mí me gusta mucho el Pinot Noir, Eso ¿de es verdad? Porque no te Ya, falla. ya Porque es aprendí. fresquito. Y al pendejo- y al pendejo el bingo- Soy muy petera. Y al pendejo el bingo, Iba a se ser gasta Petit Verdot, la- Al pendejo del vino le gusta el Del bingo, del bingo. Le Era un gusta Petit el petit. Le gusta el petico. Le gusta el vino en Damajuana. Le gusta la Damajuana de vino. En la peña. Sí, muy de peña todo. Bueno, entonces ese es un buen top 5. Ese es el top De 5. pronto. Bueno, papi, anda comprando los pasajes. Yo tengo. Un ping-pong. Sí, vamos, no, Yendo. nos quedó esa. Lo que pasa es que De yo no hacerlo, pude Yudica. Voy a ir pasando videos. Vamos a ir pasando videos al transcurso del a año. chequear. Bueno. A chequear. No, a chequear no. No, yo los quiero ver, porque yo tengo mucho video. No, lo voy a pasar todo. No, yo tengo ay, mucho De los video. Yudica de no. viaje, los Yudica en Las Vegas, los Yudica en Europa, Sí, buenísimo. los Yudica en Roma, en el Vaticano, los Yudica Bernarda en Sicilia. Bernarda Nos fuimos Corromina. a Yudica. Fuimos a Habría que Sicilia. explicar, Castel de Yudica. Fuimos a Castel de Castel de Yudica. Yudica. Habría que explicarle a todos los 3.200, 3.800, 4.000, ¿cuánto? No, no, Subiendo. ¿En serio? Sube, como la espuma, como pelo. ¡Salud, carajo! Viendo como pelo de Bueno, buzo. explicale, Yudica, ¿dónde está Salud Yudica? por Ya tener. que- ya que En dijo el Sicilia. nombre. Claro, Sí. claro, ahí En está. ahí Sicilia, cerca del vulcano de Etna, cercano sería el Cerca. partido, el departamento de Catania, Sí. está Yudica, está Castel de Castel de Yudica, Yudica. y fuimos con la familia y fue muy emocionante, muy emocionante, 5.500. 5.5. ¡Saludos! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Vamos a los Y 5.500! no se olviden que es streaming. Pija. Choto. Pija. Bueno, escuchá. Peteco, Que dijo. vengan los chotos. Pero perdón. Yudica. Y voy a pasar esos videos. Italia, Yudica. Pero Yudica, sí, sí, perdón, sos voy a vos, pasar sos vos. videos de cuando éramos. Igual para mí hay que de chequear, cuando ¿eh? los chicos nuestros, él es mi hermano Gastón, le digo a los que se suman. tal? Buenas tardes. Le digo a los Buenas que, le digo a los que se están sumando. Hace un rato ¿quiénes que estoy están acá. al aire? Claro. Sí. Mi hermano Vamos. Gastón Yudica, siempre va a venir un Yudica, a lo mejor este se queda. Gastón Martiniano, Eh, Gastón Martiniano. Gastón Martiniano Yudica, Con Lube. V. Lo bebé. Marcando punta izquierda está el señor Cristian Alonso. Opa. ¡Aló! Eso. ¡Aló! Quedas en cámara. ¡Aló! Aparte bronceado Con su bien. vino. Es el crítico número 1 de Vivino, la aplicación top del mundo.
para recomendaciones del vino del mundo, valga la redundancia. Acá a mi izquierda, Bernarda Yudica, mi hija. ¡Vamos, Petit! Alias Petit, perdón. Acá, al lado mío, está Petit Bardot. ¡Que desfile! ¡Que desfile! ¿Cómo andás, papito? Bien, mi amor. Escuchá, ¿sabés lo que falta acá? Unos escarba. Estoy para... Pará, estaba acá Estoy el para plomito. meterme Acá un el poquito de medio. libra. No. Allí. Escuchá, pará. Hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo de Hay que ajustarlo de Los brackets. y sale entero. ¿Te imaginas que te pase con la idea? No, pero nos vamos para arriba. No, sería un recorte Sacate los bastante. dientes. Voy a traer a mi psicóloga, va a venir Martes Criminazzi, por supuesto. Opa. Va a venir una Ahí hay que mía. ponerse serio, ¿o ¿Está no? Gerardo? ¡Oh! No veo nada. Yo ¿Qué hace, negro? ¿Qué haces? Ah, porque... Vení, pasá, negro. Pero cuando venga Marta... Bienvenido a la Otro que es Bienvenido a la familia Argentina. también. Otro que es familia. Este es familia. Este es el padrino de Bernarda. Es mi padrino. No sé de vino, no sé de Pero De sabés nada, de la sabe. vida. De nada. De la Universidad de la Vida. No, él sabe cultura general, sabe mucho. Sí, ya sé. Justo el día que va a entrar, al juego del millón. Estuviste reunido. Escuchá, yo trabajaba con Susana Jiménez. Entonces, él sabe mucho, ¿viste? ¿Estás en cuadro, negro o estás afuera? No, está afuera. Ahí, Ahí está, chiquitito. Acá está, acá Sabe estás. mucho Ahí, de ahí. cultura general, mucho, pero mucho, Sí. zarpadamente. Mitología, coso, mares, Entonces le digo, me dice, conseguime para el juego del millón. Y Ah, el imbatible, de Y Susana. con Fede Lebrino, que era un productor, en esa época era un productor Sí. de los de Jova. Ahora es el director, es el CEO. Un beso, uno de los Fede. CEO de Beso grande, Fede. Fede Lebrino, mi hermano. Supuesto. Me dice, lo ponemos a Gerardo en el juego del millón. Cuando Gerardo le faltaba una semana para ir, levantaron el juego del millón. ¡Concha de la lora! Iba a ganar con. Y vamos a hacerle un juego del millón un día, crack. Iba a ganar con acomodo de. Lo hacemos ganar. Yo soy Lo Susana. hacemos ganar. Me pongo peluca. Y lo hacemos ganar. Sí. Obvio que me pongo peluca. Vas a ¿Cómo me ganar, voy poner Gerardo, peluca? vas a ganar. Yo, pará, quiero dejarlo acá. Yo por este programa todo lo doy. Porque acá nos vamos todos. Betty Bardo. Hola, Betty Bardo. Porque acá. Gerardo recién llegó, no sabés lo que está pasando. No, te Bernardo perdiste. tiene un alter ego y se llama Sí, Petit lo Bardo. Lo escuché, estuve viendo. ¡Desfiló! Porque estuve en la puerta, no me abrían, entonces lo vi de abajo. Ay. Lo vi desde la calle. No, mentira. Te lo juro, estaba en. Acá hay una pantalla. Hay una pantalla en la vereda. Hay una pantalla, en la vereda, hay gente en la vereda. Niceto Vega, estamos en Niceto Vega. Hay gente en la ¿Sabés qué vereda. tendríamos que tener en la vereda? A mí. Una cámara, boludo. Gente secuestrando. Ah, un notero A mí. necesitamos. Yo. Un notero no. Voy, yo abajo. Una cámara Sí. de time-lapse, una cámara. Un notero le sería mucha producción. Para que boludo. pase un Algo. tachero y frene. Ya está. No, si estamos acá, vamos nosotros, bajamos con un micrófono. Bueno. Claro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está trabajando, señor? ¿Cómo le va? ¿Quiere venir al piso? No, no quiero. No quiero que sea chiquito. Cuando tengamos un estudio más grande, que venga. Ahora no. Bueno, vamos, Vamos, esto se hace volvamos. así. Él ya nos hizo todo lo que No, sería pará, quiero hablar de los la Estados ruta del Unidos. vino. No, quiero hablar de Estados Unidos. Ah, ¿por qué? Cuando ¿Trump? ¿Trump política? Cuando hicimos los Yudica en la costa oeste, que también lo voy a mostrar. Es importante que Igual. Hicimos los Yudica en la costa oeste, fuimos a Sonoma y a Napa Valley. De acuerdo. Bien. Lo dejamos- ¿No fueron con el trencito? ¿No habían ido con el trencito? o qué? No, fuimos con un. Sacamos un tour para. Un tren del Napa Valley. No, sacamos un tour Romina y ¿Cuál yo, se me había dicho que ibas con el con trencito? 4 parejas. Éramos 4 parejas, diferentes lugares del mundo. Y fuimos. Y me voló la cabeza. California, ¿no? Contale a la gente, porque la gente no sabe, no conoce. En, por ahí, California, claro, claro. en California hay un. Que hable, que sabe. California, Claro, ahí está. California es la zona más importante de vino de Estados Unidos y ahí está, decía Mariano, está Napa Valley y al lado pegadito el Sonoma County, que es como el lado B, como acá sería Cafayate y Cachi. Después arriba de California está Oregon, que es el reino del Pinot Noir. Después de la Borgoña es el segunda región favorita de Pinot Noir. Bien. Y más arriba, en el Kamchatka. estado de Washington State, Kamchatka. es el último de Cachaca los... Valley. De Oregon. Dijo Cachaca Valley, boludo. Oregon. Oregon ataca Kamchatka. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Oregon ataca Cachaca. Claro, claro, sí, sí, sí. Estoy muy bien. Soy el campeón. Solo para entendidos. Vamos a jugar un día en vivo. Al TEC. Un viernes Al no. TEC. Vamos a No, jugar al TEC no, a la pero yo olla. Vamos a jugar en vivo. Pero yo soy muy buena para ese juego. Que te gané siempre. No, eso es mentira. Bueno. Perdón, siga, Cristian, perdón.
Está hablando Cristian Eso. Alonso, el crítico. Pero- ¿Cómo se pone grafo? El crítico Pero número 1. le falta alma a Estados Unidos. Al vino en Estados Unidos, a la bodega, le falta alma. ¿En serio? Alma le falta. Además es todo con reserva, no te puedes meter como haces en Europa que Claro. entras, hola, ¿qué tal? Me vine a tomar... ¿Qué? vengo ¿Las a tomar bodegas vino". de donde vos entraste en las italianas? Sí. ¿Y en las españolas? Hay En la algunas que portuguesa. se Pero vos necesitan entrás y reserva. decís, hola, Claro. Pero hay muchas ¿Que que... atiende el dueño, por ejemplo? Sí. Qué Y lindo. en Suiza, por ¿En ejemplo, en Suiza te atienden los dueños, los viñerons. Porque ellos no son bodegueros, son viñerón porque el laburo empieza en la viña. Claro. O 90% del laburo en la viña, 10% en la bodega nada más. Que recolectan ellos, hacen Todo. el trabajo suyo, lo hacen ellos también. Exactamente, todo. Pero Mariano anda- hablan de Voto, se viene el distrito pero del son vino. un Ya viene relojito el en distrito Suiza. del vino. En Villa de Voto, el distrito No, del pero de vino. Voto está muy pegado, están abriendo muchos Muy restaurantes pegado, muy así que bueno, importantes. se viene Muy Vigil. pegado, papá, yo noté. Muy Pegado, pegado, pegado. significa, dícese, muy pegado cuando la cosa se está Muy empezando a hypeado. hypear. Todos términos que no conozco. No, cuando se pone de Muy moda. baiteado. Muy baiteado. Está pegado, hypeado, baiteado. Todo el día en Twitter. Arriba, muy arriba, Hypeado. muy arriba. De Voto muy arriba ¿Qué con el es tema bañado? gastronómico. Bañado estás negado. Te Bañado bajaron. está, bañado, Sí, está bañado cuando venís y bañado El cuando que te fuimos venís. cerró. El restaurante que habíamos ido cerró. El de la panadería, ¿te acuerdas que fuimos? Que esa panadería vieja, ¿te acuerdas que fuimos? Ya hay una miseria, querido. Por eso, Miseria. Pero es un barrio, es como lo que está pasando con Devoto hoy día en los nuevos restaurantes y demás, así como... Yo me acuerdo cuando se escapó la Garza Sosa. Sí. Además, en vivo. Se Un amigo, asustaron todos, sí. un amigo, Cacho, un amigo. El mono metió un gol en la Madrid. Del fine dining, de los restaurantes. ¿Qué te jugó en la Madrid? Contra Central Ballester. Lama. Y lo gritaste y te putearon. La Madrid es. Lo grité como con Valdano contra bien y habíamos perdido 4-1. Me quería matar. Escuchá, gritó el gol como si hubiese. Porque el único gol que hubo, venían perdiendo 4-0, hizo el 4-1 y lo salió gritando, los compañeros casi lo quedan a la trompada. Escuchá. Claro, La porque Madrid el es el predio. equipo que está pegado a la cárcel, A la cárcel. cancha. Entonces los presos están como en la tribuna, claro. ¿Entendés? Entonces, cuando mete un gol la Madrid, los presos gritan ¡gol! ¡Gol! ¿Entendés? Sí. Pero pierde siempre. Igual le mandamos un beso a los amigos del AMA que Pará, son amigos. pero lo que pasa Sí, es perdón. que los nuevos restaurantes así de fine dining y la cosita así Fine como dining. el platito Fine para dining. compartir, Platito, tipo muy bien. nafe, tipo proper, lo que era en su Picarón, momento, picarón, Gran Daván. Gran Daván de toda la vida. ¿Vas a venir a, vas a venir a cocinar a la noche? Ajo al restaurante? negro. Ajo negro. Vení a Van a cocinar venir todos esos al dueños, restaurante, en vivo. Bueno, yo, a mí me gustan muchísimo ese tipo de lugar porque... ¿Vos podés hacer la producción de traer a dueños? Sí, podemos hacerlo, ¿Eh? podemos hacerlo. Podemos traer también a don Julio, a Pablito Rivero Podemos que venga. traerlo, sí. Un montón. Pará. Sí, este Al ronco. Y vamos a traer Al ron- también, y vamos a traer también. Al ronco. Pará. Sí, vamos a traer también al dueño de. El entrerriano. Del Enterriano, que el dueño del Enterriano es amigo. No, pero I know. son esos lugares de toda la vida que Entrerriano es insignia. de- Insignia. Claro, Boca sí, sí, insignia. por supuesto. José León Suárez, ¿cómo no? La cuestión es que en Devoto ahora está pasando lo mismo que pasó en su momento Un polo con Villa gastronómico. Crespo, Ah, ok. con, Chocolegiales. con Chacajiales, lo que se llama hoy día. Que ¿Chacajiales? Chacajiales, que es el límite. Acá estamos en entre- Chacajiales, ¿no? Casi, No, ¿no? es un No, poquito esto más es para Palermo, adentro. perdón, Es perdón, pasando Palermo, Jorge tenés Newbery. razón. Chacajiales pasando Jorge Newbery. Ah, ok. Ácido es Chacajiales. Ah, qué rico. Ok. Sí. Te mando Bueno, un abrazo saludos. a Ajo Silvina. Negro está acá en Córdoba. Ok. Pero. Ajo Negro, Córdoba y Pero pasa Palermo. Palermo. No, Palermo. Ajo ¿Y Negro y qué? Palermo. ¿Y qué? Pero pará, Concha Palermo. No le des bola. Concha Palermo. Concha Palermo. Chacajiales y Concha Palermo. Concha Cajiales y Concha Palermo tenemos Hay telos, hay otra, hay telos. Con Villa Devoto. Se está empezando a ir mucha gente a ese polo gastronómico nuevo, en donde obviamente los alquileres Nosotros a fuimos- nivel Este chico- monetario- este chico es de Sucre, Mariano. Fuimos al café de mi hermano, Sí. el Os Café, que pueden Acá, poner ahí. acá, mirá la remita, Él es Gastón Yudica, él es el titular de Os Café, el primer café de especialidad grosso que hubo en Buenos Aires, que después vino toda la Saludos a Fernandito Iglesias Moli, ¿no? vino todo el tema del café de especialidad, que ahora las grandes marcas tienen su café de especialidad también. Que es parecido a toda la historia del vino. Claro que sí, sí. El blend, Claro que el sí. café, viste la forma del, es un mundo aparte. el cultivo, ¿no? La fermentación, hay mucho. Lo único que acá la botella ya llega todo hecho, el arte ya está hecho. Vos solamente tenés que abrir en la cafetería de especialidad está el grano ahí.
hay desde el grano a la boca, hay 1000 cagadas que te pueden mandar. Perfecto. Le dan a la boca. 1000 cagadas, Sí. 1000 cagadas, hay que moler, hay que sacar, hay que poner, elegir y todo. Esa es la única diferencia. Pero la especialización del consumidor de café de especialidad ha elevado la vara. Buenos Aires, esto Es tremendo. Es A mí me tremendo. pasaba con el café, yo café poco, no te tomo mucho, Mate, tomo más mate yo soy tapado. matera porque Sí, yo soy tapado. petía y Sí, gaucha sí, también, sí. ¿eh? Sí. Entonces, con el café, fue mi hermana, más que nada Valentina, que me hizo incursionar en lo que es el cafecito de especialidad. A mí me gusta el café con leche muy caliente. Claro. Entonces, en Cagaste. el café de especialidad estoy cagadísima. Estás cagada, negra. ¿Por qué Pero, motivo? ¿Por qué? porque, Y porque hay una porque temperatura. hay una temperatura por Pero el tiene una café, lógica por la el grano del temperatura. café, por el La sabor. leche a más de 70 y pico, bueno. 80, Te hace la nata, te hace la se nata. desnaturaliza, la proteína se pone amarga. Exacto. Entonces es un café que no tiene que llegar a ese lugar, pero a nosotros mí me tratamos de decir a la gente si le gusta más calentito. Yo lo pido. Déselo pido calentito, específicamente. claro, un Porque poquito. también me pasa una cosa que no sé si dieron cuenta, yo soy de mucho hablar. Claro. Entonces, No. yo soy de mucho hablar. Claro, claro. ¿Y qué me pasa? Se te me enfría, el Se te café. enfría el café. Claro. Porque Es yo lo que me tomo tengo. un cafecito y estoy Claro, claro, tengo la claro. espuma intacta, me queda pero Sí, sí. tatuada. Helado está, Y ya, después sí, me lo sí. tomo y me tomo una chechona Sí, horrible. claro. ¡Basta! Entonces, Vos tenés yo que decirle, pido el café espera caliente. media hora, negro, que me desahogo. O me lo y tomo mandala. con hielo directamente. ¿Directamente? Y ahora lo tomo sin azúcar, sin el. ¿Cómo se llama? edulcorante. ¿El flat white? No tomo flat white, tomo ice latte. ¿Qué es flat ¿Porros white? que son? ¿Qué es flat white? ¿Qué es El esa flat, el cosa? flat white. Cristian, es ¿vos sabés lo que es doble flat carga white? doble No. carga de café, ¿no es cierto? Doble carga shot de doble espresso. shot. Muy bien. Bien. Muy bien. Nació en Doble Australia, el flat white, la cafetería de especialidad de Australia. Voy a dar un dato. Sí, dale. Porque Sí. Mariano me dijo, vení a hablar de café. Y voy a tener un dato. Endulzame ¿Cuántos que soy kilos café. hay alguien ahí Ya lo dijo, con pantalla pará, partida? ¿Quién Más es? de blanco. Ya lo dijo Daniela. El Joey de Friends. Pero ¿quién es Está parecido? comparado ¡Ah, a él, el está mono! ¡No! ¡A ¿Yo? él! Ah, no, el mono. Al El mono. a él. No, si están en A cuadro, mí ¿viste? George Clooney. A mí Clooney, por favor. No. Sos Soy Joey. Soy Joey. ¿Y quién es parecido a él? Clooney, George Clooney. Hola, ¿qué Son tal? parecidos. Aparte con la publicidad de Nestlé, ¿viste? George Clooney. Bueno, para. ¿Cuántos kilos de café por habitante? El país que más, los países que más consumen café por habitante, los países escandinavos. Mirá. Mirá. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. ¿Cuántos kilos de café por habitante? 15 kilos de café por habitante. Dale, boludo. Hubiese dicho Italia. No, hubiese dicho no, sin duda. Italia toman el Pero jugaba ritritito Brasil. chiquitito. Pará, No, pero- Brasil es el segundo. O Panamá, 6 kilos. por ejemplo. Panamá tiene el mejor café del mundo. Sí, ya sé, Dale, yo lo mejor probé. café del mundo. Panamá, mejor café del mundo. Dale. Pará, y está el ¿Sabía vos? jamaiquino. ¿Eh? No, Panamá, mejor grano del mundo. Ahora me vas a decir vos, yo te iba ¿Por qué le haces la boluda? Pero claro. Sabe Ella todo. fue chef del Claro. restaurante Michelin, boludo. Sabe Pará, todo. yo probé un café que lo caga un mono. El mono, el claro. jamaiquino, Sí. te cagué con esa mano. Te caga el mono. Te caga el mono. El mono viene, te caga y te da un No existe. El Mountain, ¿cómo se Y llama te el mandan café? a tu Jamaica casa. Mountain, algo de Mountain. Mountain View. Red Mountain se llama el café. No, me mataste con la marca, pero yo te No, digo, es Centroamérica, el Costa Blue. Rica, No, es- Panamá, Costa Rica y Panamá hoy están al serio tope me de decís? gama de los ¿Cuáles son cafés. los menos piolas de Europa? ¿Quiénes son los menos piola de Europa? Los escandinavos. ¡Bueno! Los escandinavos. Excelente, tengo más preguntas. Bien, dale. Yo también tengo para Qué que. groso que son, Wallace. ¿Cuál es la banda cuyos integrantes sufrían claustrofobia? ¿Cuál? Hermética. Voy, sigo. ¿Cuál es la banda Es un tarado. que, No sabe leer. cuál es la banda que adivina el futuro? ¿Cuál? No te va a gustar. Che, escuchame. genio. Lo tenés que hacer en vivo porque ahora todos van a decir que es ChatGPT. Sí, pará. Entonces tenés que tener en vivo. ¿Cuál es la banda que más le gusta a Eduardo Feynman? Hoy. Uh. ¿Cuál? The Police. Ah, bueno. El de la renga. ¿Cuál es la no digas en la banda? Dale, nadie lo escuchó, Nadie lo escuchó. dale. Es una cosa de Dale, no te 40 años que frustres. trabajo en esto, hijo de puta. Nadie lo ¿Por qué escuchó. No lo escuché el remate, yo Lo tenía que haber echado el año pasado. Che, pará, tengo una pregunta para Cristian que me están haciendo acá en mi chat Ahora te sale más barato, con la personal. ley laboral nueva te sale más barato. Ahí está. Pará, porque Cristian te puede dar también mucho tip de lo que es leches laborales y Leches laborales. Leches A mí dijiste leches laborales. Látex laboral. Hay un recorte que dice leches laborales. Pasa que la Leches está borracha. laborales. Pará, Pará, yo tengo el ¿cuál chat. es la banda que nunca tuvo un hit del verano? Algo con Ay, invierno, ya, algo con invierno, lo algo con contaron invierno. mucho y yo iba al dente. Winter, algo con winter. Suéter. ¿Cuál es la banda que más tardó en llegar a la cima?
La renga. Excelente. Willy, Tengo más. Guardalo para el próximo programa. Tengo más, para. ¿Invitados humoristas? Guardá para el próximo Van a programa. venir. Quiero mucho humorista que me haga batería de estoy yo. chistes. Lo que pasa es que sábado, justo a esta hora, podemos. Tipo Diego Pérez, que es mi favor. Sí, puede venir Diego Pérez, hijo. Recopado, aparte. Y Diego Pérez y Gonal. Gonal pueden venir No, Gonal juntos no. también. Me encantaría juntos y que... No, ahora nos morimos, nos tiramos medio. Sí, obvio. Me encanta. Para que tengo una cosa que lo guardé en Audios Mariano. Me mando cosas a mí mismo. Claro, tenés Pará, todo el chat ¿cómo conmigo. se llama tu chat con vos mismo? Audios Mariano. Voy, escucha. El de Wisi Wisi. Escuchen este, escuchen este. Papito lindo. Voy. Para. Voy, para. Voy. Perdón, un segundo. Lo menos televisión. Los nombres. Teorino el Hoyo. Mónica Galindo, Juan Pinchulón, Hernán Gustiado, El Zapito, Chantal Melo, Omar Icón, Analisa Meltroso, Analízame el... Penelo Peluda. Bueno, Excelente, para. Lo voy a decir. Rosa Melnepe. Teorino el Hoyo. Mónica Galindo. Esa es buena. Larry Capija. ¿Se puede? se Se puede, podés llamar. Se puede, pero es ordinario. Pero Larry es Larry Es excelente, boludo. Para que tengo más. Escucha, Pero pará. usted le puede hacer una pregunta a Un Cristian, segundo. porque es una pregunta Sí, de un sí, oyente dale. sobre el vino. Va. Cristian, El Mamón. Pará. Alma Marcela Gozo. Solomeo Paredes. Débora Testa. Esta no hay, el apellido de esta no hay. Dale. Cristian, me preguntan por chat, el vino más caro del mundo, ¿de dónde es y cuál es? Porque Buena pregunta. no sé, pregunta eso a la gente. Buena ¿Quiere pregunta. saber? Lo que pasa es que depende de la añada, pero hay los dos más caros del mundo puede Poneme llegar a chat. ser el Romané Conti, que es un Romané piano- Conti, es un gallo que ganó con el caballo, República claro, claro, con Natalio Mesotero. Mesotero, Con así Natalio Romané Mesotero en Conti. Up. Vamos a tener que Acá hablar, vamos a de hacer un caballo programa vamos a de tener que hablar, en cosas. algún momento vamos a tener que hablar de caballo porque va inefectivamente. Igual. Pero Romané Conti, ¿dónde es? Sí. Romané Conti de Borgoña, la Es Borgoña, Francia. Francia, Todos y el los otro es el oficiales Chateau Petrus. Eso el otro Petrus. de los Nosotros vinos fuimos a más un caros. restaurante. Francia también. Francia también. Ah, se lleva Fuimos todo a un lo- restaurante. No, ahora italianos también muy bueno. Escuchá, fuimos a un restaurante 3 estrellas Michelin en la masa lubrense, arriba de todo. En Santa Agata Due Golfi. Don Alfonso. Don Alfonso tiene una cava natural. Voy a poner esos videos. ¿Qué es cava Sí. natural? Son fosas por donde se escondían Cavac, Donde se escapaban los cristianos. Cavac Donde natural. se escapaban los cristianos. Un Horacio Cavac natural. Se escapaban de los romanos los cristianos Los para. cristianos se escapaban de los romanos y cruzaban la montaña de masa lubrense. Es una subida. Cuando vos estás en Positano, es el mar. Acá. Y cuando vos subís. No, Sorrento. No, Positano también. No. Oye, hay una cosa. No, mejor es Positano. No, mejor es Sorrento. No, mejor es Positano. No, mejor es Sorrento. No, mejor es Positano. No, mejor es Sorrento. Escuchá. Bueno, de abajo para arriba. No, entonces son piedras que se enfrían a medida que va Movedizas. bajando. Y en el último piso tenían $3 millones En botella. en botellas, de las cuales $1,5 millones es solamente en Petrus. En Petrus de todas las añadas. ¿Cuánto vale la botella? Voy a mostrar ese video. No sé si lo muestro ahora, ¿eh? ¿Cuánto Depende de la vale añada, pero puede ser entre No. 5.000 y 6.000 dólares. No, ya lo tenemos. Ok. Ya. No llego. Es un precio tope. Poneme Chivo la ciudad que lo ¿Puedo No llego. ¿Puedo hacerles una pregunta a cada uno de los invitados? Sí, dale. Difícil, A mí una de café. y- No, Sí, iba a mí iba una a hacer una cosa muy ordinaria. Pará, no. No, ordinaria no. No voy a lo ordinario, voy a Difícil. algo real. Si vos, o sea, cada Sí. uno piénselo si quiere un momento. Si vos tenés que elegir. ¿Vos la vas a responder? No, yo no voy a ok, responder. ok. Vos en el mundo del café Sí. y vos en el mundo del vino, por supuesto. Si vos tuvieras que elegir un solo lugar, vamos a poner lugar porque si Muy no bueno, es muy muy bien. chico, Sí, me gusta. Sí. una característica. Sí. Un solo lugar, una zona, en este caso del vino, en este caso del café, para toda tu vida, para tomar toda tu vida. No podés elegir otra. Buena pregunta. Sí, yo ya la tengo. ¿Cuál elegís? Yo ya la tengo. Yo elijo el Lange, Piamonte y. Y lo de Barolo, Charlie. tomar Barolo toda la vida. Barolero viejo. Yo, Colombia, salud por todo Colombia, del mar a la bueno. montaña. Del mar a la montaña. Dijo la muda. Dijo la muda. Del mar a la montaña. Selección Colombia. Dijo la muda. Dijo la muda. Colombia, viva Colombia. Aparece un chabón con una Medalla. ametralladora y empieza a tirateo. Y bueno, Salen todos corriendo y el Rengo iba último. Y toda la gente se aguanta y dice: ¡El Rengo! ¡Pará, hijo de puta, que me van a tirar a mí! Es buenísimo. Es muy Está bueno. mal Mal contado. contado. está muy te bien ganó la contado. ansiedad. Te ganó la ansiedad. Pará, te Voy, cuento un ping chiste. pong. No. Te cuento un chiste. No. Te cuento un Sí, sí. chiste. ¿De vino o de café? Pará, tiene lo que conté ser? el otro día al aire y tuvo mucha repercusión y por ahí soy humorista ahora también. Sí. Bueno, Sí. va, Por ahí no, dice, yo creo que sos humorista.
Bueno, Y pará. vedette. Y vedette. Y vedette. Y modelo. Y modelo Y también. Cantante. ¡Oh! Dale. Ahí. Pará, dice. Igual estamos en streaming. Ahí. Pija. Pará, y dice. Ahí. Mamá, en la escuela me dicen ansioso. Los chicos. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Cómo te fue con ese tío? Perdón, esta es la reunión de ansiosos anónimos. No, es mañana. ¡Muy bueno! ¡Genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! Sos un Porque te ganó genio. la ansiedad. No. Porque me quisiste sacar la nube de los aplausos. No te gustó que haya contado un chiste gracioso. Me quisiste eclipsar. Me boicoteaste los Me boicoteaste. aplausos. Échalo. Échalo a él. Escuchá. Échalo al chiquito. Pará. Se puede echar al Echalo, chiquito. Raputín. Al chiquito. Échalo. A Raputín échalo. Escuchá. Despedido. Tengo como, a ver, otro. Tengo otro. Perdón, soldado, ¿por qué no vino a la instrucción de camuflaje? ¿Y quién dijo que no vine? ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! Manda saludos, Beto César. ¿En serio? Mandale un metro grande. A todo esto que. ¡Perdón, no cierre el ascensor! ¡Oh! ¡Hacer ping-pong! Pará, Mozo, este pulpo está crudo. tengo uno que no me lo acuerdo mucho, pero lo voy a contar. Dice, Jaimito. No me estás festejando los chistes, Sí, sos te conchuda. lo estoy Sí. festejando. No, sos conchuda. Es mala, es mala. Pasa que no Como esperaba todas las el minas. remate, porque te ganás la ansiedad. Es mala como todas las minas. Muy bien. Despedido. Es un incel. Es un Despedidísimo. Es un incel de Willy. Despedido. Willy Machirulo. ¡Willy Machirulo! Despedido. Yo soy la única mujer en esta mesa y le digo Como Silvina Escudero en despedido. polémica. Como Silvina Escudero. Silvina, Sí. te banco, Hablale, loca. Silvina. Silvina, te banco mal. Porque estar sola. Espera. Con esta Espera. manga. Va a sacar al aire. Espera. Hijos Esperá. de mil Esperá. Se iba a la mierda. Estaba re en pedo, Petit. Estaba Espera, chupada, se había enojado. Ahí está Silvina, decile. Silvina, escucha, soy Bernarda Yudica. Bueno, Ahí está. pero yo lo voy a decir, lo estoy diciendo al aire y te lo quiero decir a vos. Estamos Vos al aire. sos la única mujer, junto con Karina Lavicoli, Sí. también, que está Lavicoli, no, Lavicoli, perdón, leo como el orto. Al aire, en la mesa de polémica, y yo acá también soy la única mujer en esta mesa, y quiero que sepas que yo empatizo mucho por estar con todos estos hijos de mil putas. Retrógrados de mierda. Se puede decir todo. Se puede decir todo porque esto es ¡Somos streaming. retrógrados! ¡Somos retrógrados! ¿Y sabés qué? Yo voy a decir algo. Pará, ¡Trogloditas! escuchá. Vamos a hacer como en la película de Porcelio Olmedo, en Cachada, troglodita. Pará, y quiero decir una cosa, le quiero decir una cosa Que más. sos de- Trogloditas Y contra quiero que feministas, vos un partidazo. Me tengas escuchen en lo que voy cuenta. a decir. Willy, estás despedido. Mariano, estás despedido. Mono, estás despedido. ¿Yo por qué? Nube, estás despedido. Todos los peneportantes despedidos. Ahí está. ¿Ok? Pero yo Aparte de empatizar con vos, te quiero decir algo. Sí. Yo me voy escupida todas las noches. Yo también. Conjuntivitis tengo. Conjuntivitis me agarró el pedazo de queso que me trae el ojo. Conjuntivitis. Traicionera, eso no se cuenta. Conjuntivitis tenés. Chao. Ahí está. Chao. Sí, si me saco el maquillaje, me saco un queso brie. Chao, del ojo. ahora te veo en polémica. Gracias, Silvina. Un aplauso para Silvina. Bárbara. Le mandó un beso al tío Le Gardi va- el otro día y le va- el tío Gardi. Le va muy bien a Silvina hasta los mediodías, Sí. martes y jueves, ¿verdad? Amé se llama el programa, le va muy bien también. Por supuesto, la nave insignia de esta señal es Moranzoni, más Moranza. Sí. Es el que fundó, uno de los fundadores de la señal. Con Diego Moranzoni y amigo Moreno, tiene un equipazo. Equipazo tiene. La rompe, Moranza tiene un programa. Nosotros estamos llegando al fin, ¿eh? Hacemos el ping-pong si querés. Estamos en ping-pong, sí, vamos a Qué hacer rápido que el pasó el ping-pong tiempo. para el sommelier. Dale. Para que vean que Juego Willy para trabajó. la semana que viene. Bien. Willy y Antonella, Sí. Antonella Mirasola, que también es, Sí, sí. es nuestra productora. Willy y Antonella. Yo soy la mano izquierda de Antonella. Willy la mano izquierda de De Antonella. Antonella. Bueno, va. Para Cristian. ¿Merlot o no hay Malbec que por bien no venga? Ah, son todas así. Son todas Sí, sí, ¿Son todas fumetti? ¿Jugó fumetiti? Merlot. Merlot. Perfecto. Sin dudas. ¿Lautaro Branco o Franco Colatinto? Franco Colatín. Perfecto. El que no tiene cultura alcohólica, ¿que aprenda o que baje el copete?
Que aprenda, siempre que aprenda. Muy bien, muy bien. Ay, buenísimo. ¿Garnacha o garnacho? Garnacha. Perfecto. ¿Bife a caballo o carne de burro? ¿Cómo van a hacer la carne de burro? ¿Sabés que en Verona se come mucho carne de Claro, burro? por Porque en la supuesto. guerra se comía. Exactamente. En la Italia guerra se mucho comía. y en Francia también. La carne de caballo es más cara que la de vaca en Francia, les aviso. Bueno, voy. Bueno. Igual no estoy defendiendo nada. Nosotros comemos vaca en Argentina. Sí, 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 sí. No saquen esas notas. que ¡Secretario! Parece que. Chapo, lo único que nos falta. ¡Adorni! Sí. ¿Cómo te dice? No. ¿Sabés cómo le dicen los ¿A compañeros de.? Me enteré una cosa de casa de gobierno. No. Salí de ahí, maravilla. Mirá, entró un audio. A ver, a ver. Me gustó el. A Dorni le dicen. Dijeron. ¡Vayate! Pero si es streaming, No, se es puede. streaming, pija. Voy. Dale. ¿Flor Peña o Peña Flor? Perfecto. ¿En boca cerrada no entran moscas o moscato, pizza y faina? Moscato, pizza y faina. Perfecto. Bien. ¿Al pan pan y al vino vino o al pan pan y al vino Bullrich? ¡No! Me hace decir cosas que no tengo que decir. Bueno, se me escapó. Como al Orni. Escuchá, ¿el vino es la sangre de Cristo o este es un vino de la hostia? Este es un video. Este, Fede Bisotto, Poneme un traguito, es dale. un vino de la hoz. Hay uno fuera. Dale que nos vamos. Hay uno fuera del catálogo. Sí, fuera de catálogo. Fede Bisotto. Y dice fuera de catálogo. Sí. Sí. Escuchá, José Luis Chilaver o los superagentes y la aventura de los paraguas asesinos. No, la superagente. La superagente. Perfecto. Muy bien, señoras y señores. Gran ping-pong. Gran ping-pong. Me encantó, Willy. Me Chilaver. encantó. A mi derecha, Gastón bien. Yudica, mi hermano menor de los Yudicas. A la izquierda, Cristian Alonso Sommelier. Hermano Yudica también. Hermano Yudica, Gracias. amigo desde que tenemos 17 años. Gracias. Gracias, ¿qué? Gracias. Willy. Willy Yudica, Willy Yudica. ¿Se lo ganó? Y acá la conductora. ¡Vamos! La rompiste toda, la conductora. Toda. ¡Sana! ¡No! ¡Competivas dos, chicos! ¡Bere, tonga! ¡Bere, tonga! Atentos cuando lleguemos a los 1.000.000 de suscriptores. Suscriptores, todavía tenemos A los viewers. 10.000. A los 10.000 viewers, Sí. atentos. Uber, Atentos porque ¿qué va a se pasar? puede hablar de Muestra un concheros o por ahí saca una goma. Atentos todos, Bueno, señoras y señores, le quiero Quedó agradecer conmigo. a Gastón y Pelado, a los dos. Gracias. Le quiero agradecer a toda la gente, a los técnicos que le hicimos un torazo de la san puta porque salimos a tener comida arriba de la mesada, tener un vino importante para mostrar y todas esas cosas de planos cortos en un streaming que son cámaras fijas. Es un rompedero de huevo y lo hicieron maravillosamente bien. A todos los que hacen la puesta en Inc, el polaco primero y después todos los demás que nos miman y nos cuidan y han hecho este estudio en un lugar que para mí es parte de un momento muy lindo de mi vida. A Willy, querido en la producción, a Gerardo Riviti, a los hermanos Riviti, a los dos, Sí. Antonella, querida, Antonella Mirasola, Sofía, que no está. Sofía, que a estuvo. Sofi, negra querida, muchas gracias por La todo. rompió Sofía. Y a todos los que hoy vieron el primer programa de esto, que se llama Lo Yudica. El viernes que viene, a las 20, que Dios los bendiga. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta.
Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer.